Suscríbete a La Panterita. Sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Arturo. El Choco se ríe, ¿te viene enseguida? Seguido. ¿Qué te olvidaste, Enriquito? Cargador. Dice. Cargador. Ah, ya. Bueno, cheque. Ahí está. ¿Qué te hizo seña? Víctor Villalba. No sé, no entendí. Qué bonito sacando pecho acá. No, para Eso es lo nada. que quería hacer. Yo estoy muy Por decepcionado. eso es así. ¿No? Creo Sí, que por eso. sí. Sacando No. pecho. Yo decía, Reverencia. ya está entendiendo, Denis. Yo le felicito a Víctor Landa. Espectacular. ¿Y por qué no dijiste vos entonces? Y yo tenía una expectativa un No, poquito, pero no tuve tanto huevo como tiene Víctor Landa. Víctor fue un adivino. Lo que No, dijo Víctor qué Villalba fue- adivino, Arturo. Siempre viene diciendo eso. Contra Bolivia también ya... No, otra cosa. Ah, ok, Él dijo, perdón. no es lo mismo con relación a que no se cambie, y es lo mismo, eso es lo que dijo. Sí. Y dijo, todavía me quiero equivocar. Y las cosas como son, tenía razón Víctor, porque de todos los partidos de Paraguay me parece que este fue el peor, porque no tuvo uniforme, no tuvo nada. No es nada este equipo. Excelente título de última hora. Peor que antes. Sí, por eso. ¿Viste? Sí, señor. Los muchachos, última hora, Ah, claro, excelente. los muchachos. Peor que antes. Sí, peor que antes. No tuvo nada. Antes sabíamos que había un mediocampo que marcaba la salida. En su Uno momento decía, pensé que peor no se podía hacer, pero sí nos demostraron que sí se puede peor. Yo pensé que ya no se podía algo peor. Ayer Ya Víctor veíamos hizo una y- descripción perfecta de lo que... Vos- No, pero quiero felicitarle. Bueno, No, Víctor, en serio, felicitarle a Víctor, o sea... Y bueno, ¿y vos? No, pero Yo- yo tenía un poquito de esperanza ayer porque No. técnico que debuta quizá, No, o sea, no la terapia. y bueno, Vamos a hablar. Sí, Ayer quedó demostrado que es una gran bola terapia. Espera, se pudo haber creído que podría haber similitud de lo anterior. Ayer no hubo similitud de nada. Ayer no se entendió qué era. No. Y eso es lo que duele de Nicanicia. Y Sí, vos, duele vos mucho. sabés. Sí. Yo recién le decía a Denis en privado, ves Venezuela, sabes a qué juega Venezuela. Ves Bolivia, sabes a qué juega Bolivia. Ves Perú, sabes a qué juega. Ni siquiera ha ido a Argentina, Pero Brasil y por compañía. eso, Barro Y Paraguay Queloto no. tenía razón, porque Barro Queloto dijo, yo no voy a aplicar el sistema. Sí. Porque no puede aplicar lo que no se sabe qué es. ¿Cómo va a decir, vamos a jugar a esto si ya no se juega nada? Pero el pecado de Barro Esqueloto es que insistió por lo mismo, jugadores que utilizaba Berizzo. Él tuvo la gran oportunidad de cambiar medio equipo o equipo completo. ¿Por qué insistir con un plantel? Pero vos estás hablando sobre el resultado conocido, por eso le felicitás, Víctor. Claro. Pero vos estás hablando como se dice con el diario del día siguiente. ¿Por qué el Frescomar nos dijo? Vos lo que dijiste fueron dos nombres nomás de Nicanesa. Sí, bueno. Carlos González y Brian. Está muy Brian. bien. Y después que el de Nicanesa. Sí, porque- tiene razón, Arturo. Y el medio, que quería guerreritos, eso también dijo antes. También. Quería más guerreritos en el medio.
Eso sí dijo Denis en la previa. Sí, sí. No ayer, pero Yo días siempre anteriores, insistía con Martínez de Libertad, por ejemplo. que no fue convocado. El Sí, de, eso es claro, Melgarejo, por ejemplo. Tenés razón. Derly González, por ejemplo. Cuando no se dan, los que no están son mejores, pues. Pero siempre es... No, los que no juegan son los mejores. El problema es que lo que jugó ayer Paraguay no se supo que es. Vos sos técnico y decís, Sí. Fran, porque ustedes los matemáticos del fútbol. Ayer no fue ni 4-3-3 ni 1-1. Sí, sí. Ayer no se entendía que era un pororó. Era un pororó. Intentó jugar Ayer le con dije a Fabián, 4-3-3. porque fue invitado, Denis dicho sea de paso, en polémica, le dije, ¿y Matías? Y allá está en el medio. ¿Eh? ¿Y qué te decía él ahí? Y después le pusieron por derecha. No, pero él terminó en el medio. Sí, de volante central de vuelta. Denis Tres Canizza, posiciones tuvo ayer. claro. Interior izquierdo, volante a la derecha y volante central. Cuando jugó volante a la derecha, casi jugó como lateral derecho Sí, después. porque lo seguía Mena. Claro, Al final Mena claro. era el que más atacaba por ese lado. Y los chilenos demostraron, ayer el niño estaban diciendo, Gerardo estaba informando, que los chilenos le estaban reventando al técnico, Sí, con todo. con todo. Y finalmente le da la razón. ¿Cómo planteó el partido? ¿Cómo Piodén explicaba? Se puede ser un equipo tan pulcro, tan prolijo. Ayer el Brereton, el inglés, hizo lo que quiso, con una zancada tipo Lobo Diarte. ¿Vos lo viste jugar, Lobo? No. ¿Ah? No. Lo que tendría que haber hecho Paraguay fue presionar bien arriba para que los centrales no Pero puedan eso jugar era, tan... eso era con Berizzo. No, pero ayer tendría que hacer lo mismo también porque empezaron a tocar los centrales. Y nosotros salían libres. Salían libres, retrocedíamos nosotros. Alguien tendría que ir a presionar bien arriba para recuperar la pelota bien arriba. Porque si no te mete muy atrás siempre. Te dedica Dragoto a todos ustedes y a mí también. Ok. Pregunto al panel, el 20 de octubre dijo, ¿ustedes creen en los Reyes Magos? Parece que si piensan aún en la clasificación, Dragoto, el 20 de octubre. ¿Y qué querés que te... llámale a José María Núñez, por favor, y después vamos a volver. María José de Catedral, vamos a invitarle a una charla fútbol a lo grande. Conste que increíblemente estamos 4 puntos abajo aún y si le ganamos a Colombia nos ponemos a 1. ¿De quién? Y de Colombia, ¿Y porque de Colombia ayer perdió. ¿Y después? No, pero mirando el repechaje, porque Ecuador ya se fue, Chile quedan 16, Paraguay si le gana a Colombia queda 1. Hay que rezar para que hoy Uruguay Eso pierda es el ante punto, Víctor. O Argentina. sea, dentro de todo parece que no estamos lejos, pero futbolísticamente Claro, estamos lejísimos. es O sea, imposible. es la única selección ¿Sabes de qué me hace todas las acordar? participantes que no jugamos nada. Lo digo con mucho respeto porque hoy no está Víctor Genes. Cuando le ganamos a Bolivia 4-1. Sí, sí. Me parece que el discurso es repetido. Vos sabés que también es arrepentido por lo que dijiste. No, estoy Como dolido, está arrepentido, pero... Víctor Villalba está arrepentido porque parecería ser, y no es expresión de deseo, Víctor, que el equipo pierda. Pero de 100%, 10 posibilidades para Paraguay tener clasificación son 10, 20% máximo. No, menos. Entonces, ¿y qué es lo que vos estás diciendo? No, y saqué la calculadora Pero, ¿por qué no simplemente. ponete vos de acuerdo con lo que querés? Es que- No entiendo más ya. Y vos Hay que escuchar bien a Víctor, siempre dice la verdad. Desde Yo los le estoy números escuchando parecería que bien no por lo de estamos ayer. lejos, pero desde lo futbolístico sí Totalmente. estamos lejísimos. Imposible. No competimos a lo futbolístico. Totalmente. Esa es la realidad. No. Sí, vamos a volver con... ¿No está Rodrigo? Luis, contigo. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ella puede Quitadol. Estamos con María José. ¿Cómo te va, María José? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia y también a tus compañeros. Muchísimas gracias, Farmacia Cateveral cumple 116 años y queremos celebrar contigo. Contanos, María José. Así es, Arturo, el día de ayer estuvimos cumpliendo 116 años ya en el mercado, ¿verdad? Agradeciendo la confianza depositada en nuestros clientes, colaboradores, porque obviamente sin ellos estos años no iban a ser posibles, y con esa razón estamos lanzando una promoción que va hasta el 31 de diciembre, en donde tenemos 116 premios para sortear. Entre ellos, Arturo, te comento que tenemos viajes a Nueva York, viajes a París, estadías en Satoricen, entradas al Asunciónico, viajes a Rock in Rio, con obviamente la entrada más principal que es para el concierto de Coldplay, TV Smart, celulares, motocicletas, cuatriciclos, notebook, un montón de premios. Son 116 premios los que tenemos para sortear durante todo el mes de noviembre y el mes de diciembre hasta el 31 de diciembre, y sorteamos todos los miércoles, Arturo. Bueno, María José, además de los premios, muchísimas felicidades
a Farmacia Catedral, Muchas gracias. 116 años, dicho sea de paso, la gente sabe de qué farmacia y cómo está, y qué es y qué representa para el país. ¿Hay descuentos exclusivos en productos seleccionados, María José? Así mismo, Arturo, hasta el día domingo tenemos productos seleccionados con descuentos que van hasta el 50% de descuento, y además, toda esta semana hasta el domingo, los clientes pueden ganarse un aguinaldo por día hasta el domingo. Todas las compras que se hagan sin un valor mínimo pueden participar del sorteo de un aguinaldo en base al sueldo mínimo. Pueden ganar así directamente. Vos te vas a comprar cualquier producto y ya estás participando de esta promoción también. Brillante, y no te olvides de hacer tu pedido al C27 7000, te llevan hasta el lugar que nos indiques. ¿Es así, María José? Así es, y también participan de toda esta promoción haciendo sus pedidos a través del delivery. Bueno, a Farmacia Catedral cumpliendo 116 años, reiteramos los premios, María José, reiteramos. Sí, como te dije, viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Satoricen, entradas y estadías para ir a Rock in Rio a ver a Coldplay, como te dije, un aguinaldo por día, TV Smart, celulares, tablets, notebooks, cuatriciclos, motoscooter, PlayStation 5 y un montón y un sinfín de premios. La gente puede enterarse más de todos los premios que tenemos en nuestras redes sociales, @Farmacias Catedral TY, en Instagram y en Facebook, Farmacias Catedral. Muchas felicidades, María José. La gente sabe indudablemente todo lo que premia Cátedra. Gracias, María José, muy amable. A vos, Arturo, un abrazo, que estés bien. Gracias, igual. María José Núñez, gerente de marketing de Farmacia Cátedra, tiene que ver con la promoción aniversario 116 de Farmacia Cátedra. Dice Ocarullón, Arturo, alerta desde Shopping Catarata, Senki Electronics, Ciudad Este 107.9 FM. ¿Qué quiere decir alerta desde Shopping? Reportando Que sintonía. está atento, Está desde atento. ahí. Sí, sí, sí. Ah, Al- Ocarullón. Sí. Atento al programa como siempre. Muy bien. A ver cuándo viene el regalo de Senki, porque siempre Senki, Gullón, pero no viene nada. Sí, todos los días se le ¿Por qué menciona. dio ese canje? Y le nombra y algo tiene que llegar a la mesa. Para vos le pido, yo no le pido, Ocarullón no distingue con su diga Ocarullón y no es como él dice. ¿Cómo se califica el gol de Arsenal Paraguay? ¿Hay un pretexto o es cosa de mandinga? ¿O sabes la cosa de mandinga que es, Denis? No. ¿Vos? Sí, hace poco aprendimos. Cosa de mandinga, dice el argentino, cuando trata de explicar, como el diablo. ¿Qué pasa? Dice, cosa de mandinga, dice, no tiene explicación. Y eso. Es cosa de Otra mandinga. cosa de Es decir, mandinga. necesitamos ganar, o Paraguay necesitaba ganar, y viene esta jugada desgraciada con un arquerazo como Anthony Silva. ¿Usted cómo se debe sentir, Anthony? Porque ganó autogoles. Sí. ¿Cómo se debe sentir y perdés como una situación como esta? ¿Cómo Los se explica? pocos puntos que tiene hoy Paraguay se los debe a Anthony Silva, porque fue figura en varios partidos y justo ahora le pasó a él. ¿Y cómo la eso, situación cómo se del explica? peor ¿Qué- momento qué allí para falla? él. Sigue siendo el alma de la selección Anthony. Por más que le suceda este gol, para mí sigue siendo la figura que tenemos en la selección, más emblemática. Y nada, pero de todas maneras igual, Arturo, yo creo que si no nos hacían ese gol, a lo largo del partido sí íbamos a sufrir mucho y de todas maneras Chile nos iba a ganar. En el segundo tiempo ellos fallaron muchos goles. Sí, Los primeros 15, 20 minutos de Chile el segundo tiempo fue dominio absoluto y fallaron unos cuantos también. Entonces, igual. ¿Sabes qué tiene Chile? Y que Paraguay no tuvo ayer, jerarquía. Sí. Sí. Ayer se vio un equipo con jerarquía. No solamente porque los que les reemplazan es los que se van, sino cómo estudiaron el partido, cómo se plantaron en la cancha, ¿verdad? Sí. Con sus ausencias, con su falta de algunos jugadores, igual jugadores como Medel, Vidal, Alexis, o sea, por algo tienen ese nombre y hacen valer en la cancha. Nosotros no tenemos un jugador, estamos todos en la medianía, casi en la misma línea, no hay un revulsivo, un diferente, alguien rebelde en la selección. El Todos están en lo planteamiento mismo. táctico del entrenador chileno también fue excelente. Puso una línea de 3 con 2 carrileros, 3 mediocampistas y 2 delanteros. Confundió totalmente a nuestra selección. Fíjate vos que nuestro entrenador puso 4-3-3, después cambió a Matías Rojas como Sí. por derecha. Y explicó eso en la Y lo hizo conferencia. jugar como lateral prácticamente, ya no tuvo más peso la selección paraguaya. Que ellos esperaban, o sea, se interpreta que esperaban otra cosa, que salen a jugar 4-3-3 y a los 15 minutos cambian porque Chile estaba haciendo línea de 3. Sí, y línea entonces de al tres. tener 3 defensores, le pone a Ángel de punta, Matías a la derecha para tener un poco más de peso y que no salgan tan libres ellos. Sí. Igual hicieron lo que quisieron. Excelente desde el planteamiento fondo. del entrenador de chileno, ¿verdad? Pero Confundió. los primeros 10 minutos ya te da la pauta de cómo iba a jugar Chile. El famoso no nos vamos a apurar, tranquilo nomás. Me dirán, bueno, ¿qué pasaba si Matías? Pero no hizo ese centro que se hacía gol. Y con tanta mala fortuna que la pelota sale, no va adentro.
Porque vos podés decir que la pelota da en el palo y se mete. Este dio en el palo y salió. Entonces son jugadas y el gol vino después de la volada de Silva al córner. Tras el remate de Vidal. Se remate de Vidal. Y Vidal cansado, yo le dije, Vito, no me diste bola, vos. Te dije. Sí, en los primeros minutos del segundo tiempo hay ya. una cosa que se toma a la cintura. Arturo Vidal iba caminando lentamente como diciendo, hasta aquí llegué. Ya no daba más. No daba más. Pero no tiene daba más. jerarquía. Igual Otro. con todo eso. No, Sí. pero Impresionante. y después cómo lo Lo cuidan, porque podés escuchar el relato, en los primeros 5 o 10 minutos, él no aparece en escena. Él se mueve, ni reclamaba la pelota, porque por lo visto en Chile se conocen tanto y se respeta tanto a la figura que no le van a dar mucho la pelota, porque ya no tiene la respuesta. Entonces digo que lo cuidaron y lo protegieron, porque no fue que reclamó, después se fue cerca de la línea a tirarse al piso, Sí. se arrojaba, experto, y tuvo lo que Paraguay no tuvo, porque siempre dijimos que el fútbol chileno es más liviano, Sí. pero con unos 80 y 90 de estatura. ¿Cómo se tenía una pregunta como Recoma que sos defensor? Se dice que el alto es medio torpe. Sí. Se dice, yo no digo que sea así. ¿Y cómo son tan equilibrados estos centrales Rocco y Maripán. Maripán y el que entró el tercero? Sierra Alta. Sierra Alta. ¿Cómo pueden ser tan equilibrados? Saltan cuando tienen que saltar, no saltan por saltar, saben dónde echarle, saben dónde. ¿Por qué eso? ¿Quién les enseña? Y esta generación de futbolistas chilenos centrales, la verdad que sorprende mucho por esas cosas que está diciendo Arturo. Porque Los tres juegan en Europa. En Europa, Empezamos imagínate de- vos, de- imagínate Pero vos. yo hablo de la estatura. Sí. Y algunos tienen, hay que decir si tienen algún déficit por la estatura, o si tiene 1,90, el niño tiene 1,94, no sé qué. 1.94, sí. ¿Viste? Pero no juega, vos tenés que saber el equilibrio, el más bajito, más habilidoso, lo de Nicaniza es bajo comparativamente, Sí, pero por es bajo. central y lateral. Y lo opuesto, Medel, por ejemplo, 1.55 va a tener 1.60. Y la personalidad que tiene, tanto, Sí, se lanza, se tira, muerde. O sea, ese fue siempre el rango de Medel, por ejemplo, ahora que lo opuesto en la altura más pequeña. En este caso, Y más queremos pequeña. hablar con el trovador que nos saludamos ya en cabina, que levantó la foto en redes sociales, o Diego Osorio. Porque antes le reventaban a Chile, ayer nos dieron una paliza. Sí. Si Chile perdía, no pasaba nada, porque ya está. Pero esta otra frustración emotiva muy fuerte en el país. Perder la causa. Va a marcar otra. ¿Sabe por qué va a marcar? Porque así fue contra Venezuela. Y no nos olvidamos. Y si no se gana a Colombia, y se pierde ante Colombia, ya estamos prácticamente... Sí, ahí sí ya. Y entonces Ahí vos sí. decís, y va a marcar otra vez que acá, cuando se tenía que ganar, no se ganó. Son las generaciones, Pío Denis, lo que pasa. Son generaciones distintas, caracteres distintos, jugadores distintos, temperamentos distintos. ¿O qué es lo que es? Y ayer era una leve esperanza que teníamos por No, hoy yo por te nuestro digo, entrenador. el cargo, no, olvídate del No. técnico. Ayer era partido de ellos, de los Sí. jugadores. Sí, de los jugadores. Es la mala formación de los futbolistas, Arturo. Hay que trabajar bien desde los chicos. Pero ya. como si estaban todos afuera. Yo No, no, pero, pero, espera, espera. con esta Pero generación ya es difícil los mejorar. laterales de River, Con esta los generación ya- laterales de River juegan en... Si miramos el 1-1 nuestro, todo le está yendo bien afuera. O sea, Ahí Robert está. Rojas viene haciendo goles, Ahí viene está. jugando. Ahí. Gustavo Gómez capitán, Dos. Junior Sí, capitán, sí, estoy con el Martínez niño, estoy viene con el jugando. O niño. sea, tienen El niño. cada uno categoría de su equipo, pero viene aquí, se pone la albirroja y ¿qué pasa? O sea, No tanto, esos jugadores nomás niños, después no tienen, los otros no son figuras en su equipo, pueden jugar, pero que sean figuras en su equipo es otra cosa. pero vienen siendo destacados. Martínez es más o menos nomás en River. Es destacado. No, pero Anteriormente juega siempre, nosotros, juega siempre, Acuña siempre era figura en su destacado. equipo, Gamarra era figura en Corinthians, o sea, en nuestra época. Héctor Mareco dice, comparto con el profe Denis Caniza. Gracias. Él es de TED, ¿vos no sos profesor? Yo, Sí. yo soy DT. De también, ¿verdad? No Sí. es profesor. Yo no soy Denis profesor, Caniza es DT, director así técnico. El Denis Caniza, Héctor Mareco, no es profesor, él es técnico. ¿Me entendés, Héctor? Vos también sos técnico, vos sos abogado, ¿no? En tu profesión. Salvo que esté en la educación física y te reciba de profesor de educación física, sos profesor. Bueno, entendido. Dice así. Llámale para Héctor Mareco si quiere hablar. Dice, comparto lo de Denis Caniza. Sí, Héctor. Que se podría Sí. implementar una presión alta como ya esta selección hizo en algunos partidos contra equipos que iniciaron el juego de atrás. Pero esa presión alta debe ser muy bien trabajada contra equipos que se manejan muy bien en iniciación de su movimiento, de su arquero, comiendo preestablecido de acuerdo a la presión del rival, manejan bien el tercer hombre. Sí. Le encuentran fácilmente al hombre libre cuando salta una vez el arquero y una vez que rompen
primera línea de presión, la vigilancia debe ser muy buena en zona defensiva. Traducido, Es que si presionas alto prácticamente jugás mano a mano todo el tiempo. Ahí está el riesgo. Paraguay lo hizo varias veces con Berizzo y no funcionó al comienzo. Después dejamos de presionar alto porque se dio cuenta que no funcionaba. Al mínimo error te deja expuesto a ese tipo de formaciones, ¿verdad? Como también, si funciona bien, terminar presionando, robando y generando las situaciones, ¿verdad? Estamos con Diego Osorio. ¿Cómo te va, Diego? Hola Arturo, ¿qué tal? Gusto en saludarles a todos, muy buenos días para todos en la mesa. El placer y bueno, en todo caso escuchando atentamente el análisis post partido que realizaban, ¿no? En todo caso, bueno, las sensaciones que nosotros teníamos en la transmisión en la radio nuestra aquí en Bio Bio, del partido, bueno, que cambió mucho del primero al segundo, eso es verdad, pero realmente lo que nosotros hemos visto aquí, una selección paraguaya que no ha tenido cambios, ¿no? Que más o menos siguió jugando la misma línea que lo venía haciendo con Berizzo, no sé si ustedes tienen la misma opinión. Ayer se jugó, bueno, ayer no se jugó, no es para estar mérito a Chile. Ayer se jugó cualquier cosa y bien Chile, bien plantado, aprovechó, pudo haber sacado mayor diferencia independiente de la jugada desgraciada del arquero. ¿Cómo se vivió la previa, Diego, donde cuestionaban qué al técnico? Vos te incluís en el hecho de ser conservador, línea de 3, contanos qué, o línea de 5 en defensa, contanos, Diego. Sí, bueno, mira, acá la información que nosotros tenemos que hubo un cambio del partido en Lima, donde Chile tocó fondo contra Perú, o sea, lo que faltaba de esta selección era un triunfo de visitas, no había ganado de visitas. Es decir, más allá del empate que había logrado en Santiago del Estero contra Argentina, había perdido en Uruguay, empató por ahí contra Ecuador de visita, perdió en Colombia, y bueno, en líneas generales que eso es lo que se reclamaba. A partir de ahí hubo una charla importante, después de aquel partido con Perú, donde ahí aparecieron los históricos, la famosa generación dorada que ayer, en mi opinión, fue sobresaliente. Eso fue la base, digamos, la estructura del equipo, es decir, Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Por ahí yo creo que se basa el triunfo de Chile, ¿no? Fundamentalmente porque son jugadores que habían tenido una irregularidad total y muchos, de hecho yo lo he comentado con ustedes también en la previa, pensaba que ya estábamos en la etapa final en sus carreras, cosa que yo sigo manteniendo que estos futbolistas terminan en esta clasificatoria, llevando o no a Chile al Mundial, pero por una cuestión de edad también, ¿no? Pero el día de ayer han jugado fundamentalmente, el segundo tiempo esos tres futbolistas fueron claves, más el hombre que teníamos muchísimas dudas porque no juega de lateral, que es Marcelino Núñez. Hizo olvidar a Mauricio Isla, anuló a Miguel Almirón, y yo creo que por allí, bueno, son las bases del triunfo, lo que se está comentando ayer, que deja, digamos, en una muy buena posición ahora Chile, porque ya lo dan como ganador el partido con Ecuador, incluso ya tengo mis reservas, hay que jugar como todos los partidos, pero ya pasa a ser ahora, digamos, el favorito en todas las apuestas, ¿no?, de cara al partido del martes San Carlos de Apoquindo. Chile el primer partido que gana afuera. Primer partido que gana de visitas, correcto, sí, había perdido todo y había empatado, como decíamos, con Ecuador y Uruguay. Pero es la primera vez que gana afuera, es decir, dentro de un presupuesto de resultados positivos no podemos perder con Paraguay, pero podemos ganar a Ecuador. ¿Estos 3 puntos estaban en carpeta, estaban en presupuesto, se quedaban conformes con el empate o cómo vino? No, en líneas generales no, en un porcentaje uno podría decir 70-30 o 60-40, si se quiere, siendo generoso, que apostaban por el empate, más que por un triunfo. Y eso estaba más que claro en la previa. De todas maneras, incluso yo estaba en transmisión, hablando fuera del aire con compañeros, Arturo, compañeros, que me decían, nosotros firmamos el empate ya, después de ver el primer tiempo, la pelota en el palo, la que saca Bravo, también creo que a Martínez, si no me equivoco, al palo derecho, sí. Sin ninguna llegada contabilizada al arco, solamente aproximaciones, por ahí un tiro de Marcelino bien alto. No, después del primer tiempo se firmaba el empate. El segundo, ese gol, ese desgraciado gol para Anthony Silva, evidentemente, porque fue un centro de verdad, ustedes todos lo vimos, lo que se fue cerrando, pero yo creo que es un gol de arquero, sin lugar a dudas. Eso abrió el partido, cambió literalmente el encuentro, ¿no? Ahora, Diego Brereton, el inglés, ¿cómo corre? ¿Cómo gira? ¿Qué resto físico tiene? Qué bien plantado en la cancha el delantero, ¿eh?
Y eso que no tuvo un gran partido el día de ayer. O sea, uno tenía los últimos partidos con mismo Paraguay, ¿no? En San Carlos de Apoquindo contra Venezuela, donde fue figura, donde marcó. En el día de ayer sí mostró fuerza, mostró, como tú dices, empeño, pero no la capacidad goleadora que se tiene, ¿no?, en torno a él, y además, bueno, en todo caso dejando en la banca a Eduardo Vargas, ¿no?, que uno es también de la generación dorada, histórico. Sí, es un descubrimiento, ¿eh? Evidentemente acá que dice que conocía a Ben Brereton jugando al Blackburn Rovers de la segunda división inglesa, miente, ¿no? O sea, que hay nadie, apostaba por él. Bueno, fue un descubrimiento de la SAT, yo creo que ese es el técnico, sin duda, del departamento de captación que tiene acá y la selección chilena. Trataron de hacer lo mismo con otro chico, Juan Inter de Miami, y antes, en la previa del partido con Brasil, 24 horas antes, tomó el vuelo y se volvió a Miami, a Estados Unidos, y nunca más. Pero bueno, están trabajando incluso también en categorías juveniles, buscando los antepasados, ver de alguna manera digamos, la nacionalización de ellos, porque tiene una deficiencia en cuanto a delanteros, fundamentalmente en el sector de ataque muy importante Chile. Ahora, Brereton cómo luchó, se iba a los costados, peleaba, es decir, se entregó al partido por donde se lo mire. Si bien es cierto para ustedes no llenó, tuvo personalidad, tuvo carácter, colaboró, sabía lo que se buscaba. 4 últimos partidos, incluyendo 2 victorias ante Paraguay, adentro y afuera, Diego, Chile. 4ª posición. Sí, no, evidentemente, cambió el panorama acá, cambió, la opinión la opinión pública ha cambiado en torno a esta selección, sin dudas. Ahora, muchos ya se sienten en el Mundial. Yo tengo mi reserva igual, porque el calendario que le queda a Chile es bastante complicado, y fundamentalmente con rivales como Argentina y Brasil, que tienen una estadística súper negativa en la historia. Yo entiendo que la historia no juega, que ahora por ahí es diferente, que últimamente Chile le ha hecho partido a Argentina extraordinario, incluso a Brasil también en la Copa América, y el partido que cayó en el Estadio Monumental acá en Santiago con Brasil sin merecerlo, es verdad. Pero digamos que quitando el partido con Ecuador, donde yo creo que es favorito, más viendo cómo está jugando Ecuador, después los últimos 4 que tiene Chile con Argentina de local, con Bolivia en La Paz, y luego cerrando con Brasil de visita y con Uruguay local, habrá que ver en qué condición llega esa última fecha, no solo Chile, también Uruguay. Bueno, son mucho más optimistas que un mes atrás, Arturo, a ver si me explico. Pero antes, disculpame el término, antes le estaban dando como muerto a Chile, ¿eh? Sí, sin duda, sí, no, ha cambiado radicalmente la opinión, también ha cambiado la forma de jugar. Este equipo no estaba jugando así, esto es una realidad también incontrastable. Es decir, aquí había errores defensivos clamorosos, de mitad de cancha hacia arriba, bueno, bajas también. Ayer, ustedes saben, o sea, sin Charles Arangui, sin Eric Pulgar, había muchísima duda de cómo iba a responder Baeza y Valdés. Y yo creo que Baeza mejor que Valdés incluso en la contención, pero sin lugar a dudas que al cambiar la forma de jugar de Chile, al lograr por ahí resultados, como por ejemplo la victoria de ayer, que no estaba en los cálculos, evidentemente ahora cambia también la opinión sobre este equipo, sobre el entrenador y sobre todos los futbolistas, sin dudas, Arturo. Bueno, Diego, un saludo al aire, valoramos mucho tu opinión. Acá hay una profunda decepción, ni te imaginás o te imaginás. Profunda decepción. Estamos más fuera que adentro, y ya se van sumando mundiales de ausencia, y el pesimismo se apoderó, hay frustraciones tremendas perdiendo local. Un saludo al aire, Diego, gracias por tu tiempo, muy amable. Entiendo la desilusión, la desazón que hay entre los hinchas, Arturo, si me permite decir eso, porque además desde Chile se ve a Paraguay como un equipo muy respetado, o se veía por lo menos, fundamentalmente con el mejor central para mí que tiene este continente, que es Gustavo Gómez, con Miguel Almirón en un nivel de Premier, con futbolistas por allí que uno debe decir, bueno, los Romero, nada, no se ha visto absolutamente nada, y la desilusión no solo con ver la tabla en el juego, con cambio de entrenador incluido, se entiende sin lugar a dudas. Arturo, un gusto como siempre, y aquí estamos en Santiago, en Chile, para lo que ustedes precisen. Un fuerte abrazo, un gusto como siempre. Gracias, Diego Osorio, el periodista argentino radicado hace años en Chile. En esto
Puedo hacer una pregunta, ¿no quieren acomodarse conmigo en el concepto? A mí me gustó Brereton por la lucha que puso. Cuando Sí. gira, cómo te está forzando a que le pegue desde atrás. Hasta acá y se te va acá. ¿Eso es donde aprende el jugador? A mí también me gustó mucho. Ya el partido anterior allá en Chile. Sí. Solo que ayer, como decía el colega, fue más influyente que ayer, pero en la pelea... El apellido raro, yo siempre decía, bueno, se me queda pero en cómo la cabeza. gira, cómo sabe, y no es viejo. ¿Cómo vos crees que se te va al otro lado? Terrible. ¿Y cómo peleó frente a las rayas? ¿Cómo se tira? ¿Cómo marca? Arturo, yo tengo acá, yo siempre... Una lección para los nuestros. Yo creo que pasa por el lugar en el que está jugando, porque el Pero ascenso vos inglés... bueno. pero el ascenso inglés es diferente a la Premier. Sí. Y en el ascenso inglés es más pelea, lucha. es Puntapié, duro, puntapié, pelota punta cara allá, larga. punta cara allá. Yo creo que Arturo, en eso El se estilo va. de fútbol que Cambiando un tiene, poquito a Paraguay, yo me comunico con mis ex compañeros, ¿verdad? De todos los tiempos, Ah. ídolos, y uno me escribió, me suele escribir uno que no quiero decir nombre, pero describe un poquito lo que es la selección, no sé si Sí, puedo leer. sí, claro. No voy a decir su nombre, Está o sea, bien. uno de los ídolos de la selección paraguaya de todos los tiempos, ¿verdad? Me dice así, hermano, desastre sin carácter, sin personalidad, no hay voz y mucho menos un líder, no hay rebeldía. ¿Y cómo van a convocar a jugadores que no tienen equipo, hermano? Sin ritmo, todo mal. Más de lo mismo, nada ha cambiado este entrenador para hacer algo distinto. Cambia. Y vamos, Dice, yo no voy a decir el nombre. No, está bien. Ya vamos a volver. Alberto, ¿cómo te va? Arturo querido, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Todo bien por acá, al menos. Bueno, Alberto, nos saludamos ayer, gracias por acercarte a la cabina, también estuviste con Diego, Alberto López el Trovador, tuviste la plática con Fabián que estaba en cabina, Federico Ríos. Contanos, Alberto, de Paraguay, vamos por lo nuestro porque viviste acá. ¿Qué es lo que te llamó la atención sin desmerecer a Chile? ¿Qué te llama la atención y a qué jugó Paraguay según viste vos? Bueno, primero que todo, cuando jugó acá en Chile me sorprendió y dije, es por un tema de que está jugando de visitante acaso, que no propone misión ofensiva, que no hace daño, que se limita a esperar, que no te produce peso ofensivo, claro al menos. Cuando pienso esto es porque, lógicamente, Paraguay jugaba de visitante. Pensé que iba a ser muy distinto jugando de local, con su público, con un nuevo técnico, con un nuevo aire, con reverdecer estas esperanzas, ¿no es cierto? Y el discurso, sobre todo con un técnico como Barros Esqueloto. Me sorprendió Paraguay, pero me sorprendió para mal. Paraguay tampoco propuso ayer, esperó, especuló, dejó que Chile maneje la pelota en mitad de terreno. Defensivamente es muy difícil hacerle daño por arriba, evidentemente. Estuvo bien en esa tarea la selección paraguaya. A ver, algunos chispazos de Almirón podríamos destacar, algunos chispazos de Romero, pero nada más allá. O sea, si uno ve Sanabria, acaso también tuvo poca fortuna ese remate en el palo que hubiese a lo mejor cambiado la historia, pero en términos generales no me pareció un Paraguay que estaba jugando de local. Me pareció que tenía muchos tintes de aquel Paraguay que había en Santiago. Bueno, y a Chile, ¿qué sí, que no Chile? A ver, lo que me señalaba un poquito ayer en la cabina, de aquel en el primer tiempo que Chile le servía solamente ganar el encuentro. El Defensor del Chaco siempre ha sido un terreno muy complicado para la selección chilena, pero tenía que ganarlo. Creo que ese fue el discurso, sobre todo en el entretiempo, de Martín Lazarte. Yo lo entrevistaba a Martín Lazarte una finalizada el partido, le preguntaba si se permitía soñar todavía con la clasificación al Mundial, y él sigue soñando, y así lo hizo entender, digamos, a los jugadores. Me gustó mucho, ante la ausencia de un hombre importante como Mauricio Isla, a Marcelino Núñez verlo por la derecha, que si bien es cierto le costó un poco acomodarse por esa banda. Creo que después agarró confianza, es un chico que tiene 21 años, tiene mucho por venir, mucho futuro por delante, y creo que rindió a cabalidad. Más allá de las enormes ausencias como Charles Sarán, como Mauricio Isla recién destacado, como el mismo él, jugadores fundamentales, creo yo, en Chile de igual manera le hizo un partido de igual a igual. Algunos pueden decir fortuna el gol, otros que fue un error de Anthony Silva, pero Chile logró mantener el resultado y marcar en cero hacia su arco particularmente, para así conseguir la victoria, y eso es mérito absoluto del equipo. Yo creo que si Paraguay se vio mal ayer, es mérito absoluto de Chile. Chile lo hizo ver mal. No sé, es una mezcla también. Paraguay no te propone mucho, pero creo yo que el partido de ayer es mérito absoluto de Chile. ¿En qué cambia Chile a Ecuador ahora en cuando viene, Alberto?
cambió todo el ánimo, 3 partidos seguidos de victoria, 2 incluyendo a Paraguay, es la primera victoria de Chile saliendo de su país teniendo este triunfo, genera otra expectativa, otro mundo, otros sueños, otros proyectos ahora Chile. Sí, absolutamente. Fíjate, Arturo, que a muchas selecciones le ha costado un poco jugar con público presente, retomar esto después de mucho tiempo. A Chile le ha venido bien jugar con el público. Ahora el ambiente es totalmente distinto. Ayer me tocó viajar en un charter con hinchas, bueno, digamos periodistas, pero en su mayoría eran hinchas. Y uno se daba cuenta que la ilusión estaba intacta más allá de que Chile está en una situación incómoda en la tabla de ubicaciones. Estaba hasta el día de ayer. Hoy está metido entre los 4 primeros con clasificación directa, y queda historia todavía por desarrollar en estas clasificatorias. Imagínate la esperanza de esos hinchas que viajaron kilómetros y kilómetros para ir a ver a Chile, en Asunción del Paraguay. ¿Acaso muchos pensaban y muchos conversaban en el avión incluso que era la última posibilidad de que Chile pueda mantener viva la ilusión? Imagínate ahora haber ganado frente al mismo Paraguay en condición de local, frente a Venezuela. Le da un plus ahora haber ganado en condición de visitante. Creo yo que el estadio también va a ser una caldera cuando tengamos que recibir a Ecuador el día martes. Así que, como bien tú lo señalas, Arturo, cambia todo. La expectativa, las entradas que se colocaron a la venta para ir a ver ese partido se terminaron en 1 hora prácticamente. O sea, de verdad que Chile es otro, la selección es otra, el ambiente, el optimismo, la esperanza es otro. Se cambió el pesimismo por la esperanza el día de hoy y la ilusión de ir a un nuevo mundial. Sí, con la famosa, es decir, aquello de los triunfos no tienen sustitutos, la realidad vuelve la tabla, Chile está 4º y Paraguay está en el fondo, ahí abajo en la tabla, que es lo que nos siente tanta pena por nosotros, por Paraguay digo, por los hinchas, por todo lo que está pasando en esta decepción. Alberto, mi querido Alberto, un saludo al aire, fue un grato encuentro ayer, reciprocidad, amistad contigo, así que un saludo al aire, Alberto querido, gracias por tu tiempo. Bueno, Arturo, me gustó mucho verte, saludarte, compartir ahí con tus compañeros también en la cabina. Tú sabes que te considero un gran maestro, así que te mando un gran abrazo, éxito y como siempre tenemos en comunicación de acá. Nosotros ya estamos acá en Santiago, Chile. Acaso un poquito con la garganta adulterada por este gol tan gritado por nosotros. Le deseo también mucho éxito a Paraguay, ojalá que logren retomar y enmendar el rumbo, porque es un país, es una selección a la cual quiero mucho y tengo grandes amigos como tú y como varios también. Así que un gran abrazo, Arturo. Gracias, sabemos. Gracias, Alberto López, el trovador, estuvo acá radicado en el país. Alberto, el hermano chileno. Hoy está de cumpleaños Rodrigo, mexicano, desde México, Rodrigo. Gracias por el saludo a las órdenes, don Arturo Díaz desde México, cumpliendo años. Y felicitado jugando por los 25 años de México. No es periodista, hincha Olimpia, mexicano. Don Arturo Rubí, un saludo desde México, feliz día de la amistad. Ese otro, Perana Rodrigo, me equivoqué Rodrigo, el último es que puse ahora de tu palo, ¿verdad? ¿O no? Sí, mexicano. ¿Verdad? Totalmente. Amigo. Don Arturo, mi respeto y cariño para usted y es una persona muy responsable en informar. Fuera de fanatismo, yo soy olimpista, pero yo sé que usted es un periodista serio y le agradezco su atención. Le mando un abrazo y un saludo desde Veracruz, México, don Arturo. Dios le bendiga siempre. Rodrigo. ¿Tu Pablo es el niño? Sí, el amigo mexicano, un saludo para él. Saludo para Rodrigo. Denis también tiene esa ahí. Veracruz. Hermosa ciudad. Veracruz. Sí. Veracruz es muy lindo. ¿Ya está por ahí yo no? No, Veracruz no. Veracruz no. No, Veracruz no. Oye, güey, es con nosotros. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Para nosotros no, ¿qué tal? Hola, ¿por qué no? Con la pelota Alexis Sánchez tiró muy cerrado. Gol. Gol de Chile. Es un autogol. Anthony el mismo, qué pena, bárbaro, es como un puñal. Mirá la cara de Anthony, se quiere morir y con toda la razón. Bárbaro, lo que faltaba, un autogol. Es un autogol. Más que Sánchez tiró muy cerrado. Gol.
Gol de Chile. Esta canción que canto a mi voz es una más de dolor. Con la pelota Alexis Sánchez tiró muy cerrado. Gol. Gol de Chile. Es un autogol. Anthony el mismo, qué pena, bárbaro, bárbaro, es como un puñal. Ay, qué dolor. ¿Qué querés que te felicite, vos, David? Que vos sos el Messi de la consola. Le quería impresionar a Denis Caniza. Le quería impresionar a Denis Caniza. ¿No ves que está haciendo a propósito? No te das cuenta. Con la pelota Alexis Sánchez tiró muy cerrado. Gol. Gol de Chile. Es un autogol. Anthony el mismo, qué pena, bárbaro, bárbaro, es como un puñal. Mirá la cara de Anthony, se quiere morir y con toda la razón. Bárbaro, 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 lo que faltaba, un autogol. Es un autogol. Más que un... ¿Y quiere que vaya a dar vuelta? Te condecore, Gustavito. Que hiciste una gran recreación del gol y que te condecore. Con la pelota Alexis Sánchez tiró muy cerrado. Gol. Esta canción que canto a mi voz es una más de dolor. Con la pelota Alexis Sánchez tiró muy cerrado. Gol. Gol de Chile. Es un autogol. Anthony el mismo, qué pena, bárbaro, bárbaro, es como un puñal. Ay, qué dolor. Denis, ¿qué profundizar, decir el gol de Chile? ¿Qué es lo que podemos decir de esta selección? Que hay que cambiar todo, güey. Yo sobre el gol, para no cambiar Sí, más, cómo no, le cómo quiero no. preguntar a Denis algo, porque es cierto, se come el gol Anthony Silva, pero siempre en las pelotas paradas hay un jugador que se coloca entre el palo y el área chica, y ese era Tony Sanabria. Y Tony ayer quiso adivinar la dirección de la pelota, hace un movimiento adelante y justito la pelota pasa por el lado en el cual él debería estar parado. Tiene que quedarse nomás ahí. Se movió ahí, no tendría que moverse de ese lugar. Y eso pudo confundir al arquero. Confundió totalmente. Porque La hace verdad el gesto confundió. cuando le marca el gol, le dice a Tony, ¿dónde Claro. te fuiste? Algo así como que, ¿qué Porque hiciste? Exactamente. Él se mueve. Claro. Él se quedaba parado ¿Quién tiene quitado. la culpa? Y ahí Tony. Espera, no le vaya a vos te pregunto, pero, hermano. claro. Espera un ratito. Hay goles que se hacen de tiro de esquina, de cabeza. Arqueros que salen y se quedan. Y ahí todos los centrales son culpables. Hay jugadores que te hacen así, me voy. Uno de ellos es Elías Figueroa. ¿Vos lo viste jugar a Elías Figueroa? No. ¿Por qué? No pudo. Por Pero generacionalmente ¿sabe de quién sí, hablo? claro. Niño, Dani, Elías Figueroa hacía así. El señor Elías Figueroa, el central. Y era ya pánico la defensa. Entonces yo pregunto, está bien, no lo estoy defendiendo a Tony, ni le estoy echando culpa a Anthony. Hay Este movimiento ahí congelado. ¿Cuándo va a salir el centro? ¿Dónde está parado Tony? ¿Dónde está Anthony? Y está a punto de salir el centro. Allí es Si él se quedaba congelando quieto, ahí. él quitaba simplemente Claro, con un tenía que cabezazo. meter el cuerpo, Sí. cabezazo, cuerpo, Está bien, otro está tiro de bien, esquina, está bien, el está movimiento. bien. Es la famosa pelota quieta. Sí. ¿Cuántos goles se hacen de cabeza en el área? ¿Y culpa de quiénes? No, me tienen que responder. Muchos. No, y Ay, sie- ¿en qué siempre está? hay un Y responsable. siempre- errores compartidos Se son. fue, buscó a los centrales de cabeza. Errores gana. compartidos son, Arturo. No solamente error de un solo jugador. Siempre hay errores compartidos. En este caso el de Tony, también algo de Anthony, pero más de Tony que se movió de ese lugar que tenía que estar parado. Que se ensaya que no te hagan el gol de esta manera. Exactamente. Pero no por Tony, porque todos los técnicos van a hacer lo mismo. Pelota al primer palo. Claro, porque Antes siempre hay un jugador ahí. Antes se peinaba el primer palo, ahora para que te peine para el segundo. Claro. Así era. Que es más o menos lo que busca, pero con el pie. Claro, Vidal. claro. Busca Pero en- sacarle en- el gol. Suponte que ya ha terminado 0-0, que esté Tony Sanal, está del área. Igual el punto no sería. Igual el punto No, no iba a ser. claro. El punto no Pero sería. igual yo creo que Paraguay perdía. Capaz igual Chile no hacía un Porque gol en el segundo después. tiempo Sí. Chile falló muchísimo. Los primeros 15, 20 minutos del segundo tiempo, Chile tendría que hacer 2 goles más. Los fácilmente. palos son de los laterales acá. También. Entonces, ¿qué estamos? Más así que No. Tony Sanal de los laterales. Vamos a ponernos Pero él es tijo ahí. Vos sos técnico Adelantó. de- No, Es era tijo. hombre del palo, aclaramos. Claro, no era hombre del Porque palo. Ya casi no se pone hombre del palo porque No si se no a todos pone, le habilitan. exactamente. Es el que se pone entre la dirección del palo y el área chica Claro. como para quitar los centros que Exacto. vienen cerrados. Ese no se mueve, ese no se mueve, no se tiene que mueve. Y la primera que baja, Tony. En todos los corners para mí que estaba en esa función. No, por eso es una función encomendada, Generalmente al 9 se le pone eso porque Sí. es el que menos puede seguir la marca así personal, por así decirlo. Hay muchos casos Y generalmente el de 9 jugadores es más grande. Exactamente. Lastimosamente Tony es más de
su físico no le da ahí para estar. Para mí después cuando entró Carlos González, por ejemplo, me percaté en el otro tiro de esquina que Carlos González fue el que se paró ahí en el primer poste, porque justo salía Carlos Sí, González, o sea, entró claro. por Tony Allende en ese movimiento y era él el que se paró, pero ya no vino el gol, ¿verdad? Ya se hizo la jugada del otro lado, pero Por es la eso- función que se le es da la función, al nueve, claro, por no eso- es para sacar. Por eso también hubiera sido importante la inclusión de Carlos González para defender esto y para también ofender, ¿verdad? En pelota parada. Pero en las dos áreas. Ayer ni antes se jugaba 2 horas más no iba a entrar. Cierto, también. Pobrecito, me hace recordar el partido anterior. Una cosa en Otilá, Buenos Centro, y otra mandarlo al área. Ayer no sabía dónde estaba Carlos González. No sabía ni dónde estaba. Si Paraguay no tuvo idea, no tuvo forma, no jugó un carajo. No sabían Ni- qué hacer ni con la Brian pelota. tampoco. Un carajo. Entonces vos Tuvo cuando peso. jugás a la mierda, perdón por el término, no sabés ni lo que pasa en el partido. O sea, ¿para qué querer un jugador de área si no está, hasta para tener el jugador de área que tener que tirar buenos centros y saber qué hacer? Estaban en su salsa estos chilenos, pero sobrio, hacían lo necesario, justito a tiempo, se cuidaban de la falta, el árbitro del partido manejó bien, ¿verdad que es cierto? Sí, Sí, muy bien estuvo el Gustó. árbitro ayer. Entonces estamos hablando de qué. Paraguay, ¿a qué jugó? A nada no jugó. Pero decime a qué jugó. Nada no hizo. La situación es que venimos Pero sabes jugando que lo así, más preocupante o sea, fue que nadie dio una patada. Nadie, No vayan a ser así. nadie fue a Es que empujarle es al cierto, rival. no había actitud, nadie, no. o sea, dejaban pasar cerquita, los De chilenos acuerdo. pasaban por ahí, pasen sin problema. Vidal con Por lo los menos ojos cerrados. Barrete. Pero no Le metió en el necesita- bolsillo a esto los me No hace árbitros falta que paraguayos. te mande echar, Esto que ¿verdad? tienen en la estatura del niño, 2 metros mía. Sabía bien lo que jugaba Paraguay, por eso no se calentaron. sí. El único que fue medio así empujarcito fue Medel. Medel, que es- Medel, y después que le calentaron a Ángel Romero. Es su fuerte y Medel. después Arturo Vidal, hombre sabio, se cayó en la media cancha. Él ya estaba cansado y cortó 2 veces el partido. Y como tiene un respeto que se ganó, porque eso ganó Arturo Vidal, se ganó el respeto. Le puede decir hasta el árbitro, el árbitro se puede cuenta que está cansado. Y manejó todo el tiempo. Tiempita es Arturo Vidal, hasta eso tiene. Sí. Tiene un tiempita, tiene un líder. Y Paraguay no tiene mando, Paraguay no tiene Ángel Díaz. Mira, a vos de Caniza estaba contando Ángel Ortiz ayer, Sí. cuando estaba hablando con vos. Y dice, Ángel, ¿qué yo le di decía lo más experimentado y con qué orgullo Ángel hablaba de la camada de jugadores y el respeto que le tenía? Acá no hay respeto para nada. Confundimos todo y no hay nada. No. Y lamentablemente una generación no se compara con la de Denis. Por otra cosa, voy a decir algo más ya. Yo le dije ayer a Federico, a Damián o a Fabián, fíjate el público. Niño, no era mayor de 40, 50 años el público, ¿verdad, Víctor? Así es. Un solo señor leca como yo más leca que él, estaba en preferencia. Y uno se ve en esta gente y dice, acá no hay más de 40 años. ¿Verdad que es cierto? Sí. Mucha gente joven, y ella comienza a sentir una frustración que me hace acordar lo que pasó después, vamos al Mundial después de ¿cuánto tiempo? 26 años. Que no se repita, por favor, que no se repita. Va a ser una afición frustrada. Ese vamos al Mundial. Bueno, ¿saben lo que fue después de México 86? Después pasaron 12 años y fuimos al Mundial. Entonces ustedes no saben lo que eso fue. Dicho que el diablo es más joven del grupo. ¿Saben lo de 3 mundiales? Sí. 4 mundiales seguidos. Sí. 4 mundiales seguidos. Ahora está conociendo una fluctuación de un 3er mundial. Esto, por ejemplo. Llegamos al mundial después de tantos años, llevando nuestro fútbol de toque y emoción. 26 años que pasó, será. No, pero la realidad es lo que fue ese Mundial de México 86. Y ahora estamos al borde del knockout, de la eliminación, y nos da esperanza. No jugamos a nada. Y después se sentó Barro Queloto con su hermano, parece que tenía vergüenza. Se ruborizó y se sentó, y Barro Queloto. Y Martín Lazarte hacía gestos, gritaba, las dos caras de lo que es la conducción técnica. Y los muchachos menos pueden hacer más. Uno le damos el cuero. Hablando de ese México 86, ¿qué mediocampista teníamos ahí? Núñez, Cañete, No, pero Adolfino metió así Romerito. con la mano, Adolfino. Pues te Como digo con la- nomás. Bueno, después de 26 años, lo que no le ocurra a esta joven, 28 años, perdón, Víctor, 28 años, que no le ocurra a esta gente joven. Había chicos de 18, 20 años. Nacer con esta frustración, pues es terrible.
Terrible. Pero tuvo 4 mundiales. Otra manera, otra forma de ser. Vos tuviste el récord, 4 mundiales. ¿Qué es tu orgullo? Una Copa del Mundo. Totalmente. La camiseta de la selección nacional. Los perros mirando tu país en un mundial. Cantar el himno en un mundial es lo máximo que te puede pasar. Y ahora como jugador. Hay una frustración. ¿Y qué más le va a pedir a los jugadores? No, ¿qué se le puede pedir si no tiene forma? ¿Qué es lo que le va a pedir? Antes menos se marcaba con Berizzo, acá media cancha, un pressing, una presión alta. ¿Y ayer qué es lo que hizo por la web? Contame, por favor. Ayer nada. No, se metió atrás. Miraba cómo jugaba Sí, Chile. miraba cómo jugaba. Tocaban los laterales Rocco y Maripán. Los tres centrales. Tocaba, hacía lo que quería. Y los nuestros miraban. Espectador de lujo en el campo. Esa fue la realidad. Y Mirábamos y hasta la ahí pelota nada no más. sabían qué hacer. Era corrida Era de Romero que individualidades. terminaba mal, Almirón que corría toda la raya, terminaba mal. Y hasta ahí, dos Un par jugadas. de corridas y nada más. Matías La Rojas suerte por que accidente generaron. al palo y el rebote que le quedó a Oscar Romero en el segundo Así tiempo. todo, si bien vi que le pegaron mucho a Ángel, fue lo más destacado. O sea, sin club, imagínate si tenía club, por lo menos algo corrió de lo demás. Si bien, Para mí le regalaron el segundo tiempo, Un Ángel. segundo, el segundo sí, pero el primer tiempo estaba niño, cantado que niño, iba a correr. Para 86, para hoy una camada, dice Manolo Velilla, campeón de América del 79, campeón olímpica del... Olímpica también, buen mundial juvenil. Una camada, dice. Ah, no, campeón Olimpia en el 79, me imagino que habla de Olímpica, eso. dice. Y el diccionario la habrá traicionado. Ni a los mundiales juveniles vamos más, dice. Que el 79 fue fructífero porque 35 ganó años Olimpia. Arturo. Juveniles. No sé si es la que está bien. Contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Único 2 locales, Casa Central de Sevilla Casi, Herreídos de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. 79 juvenil de qué? Entiendo que... Pero Manolo, espera, pues Manolo, en el 86, el gato era de Cerro, Torales de Luqueño Libertad, Chetina de Guaraní, Zavala de Cerro, Rogelio de Olimpia. Media cancha, Núñez de Cerro, Adolfino Cañete jugaba, creo que estaba acá o estaba afuera. No, de Olimpia. Me falta el 8. Romerito Luqueño. Ferreira Guaraní. Cabañas. Libertad. No tiene nada que ver 86 con Olimpia. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver con Olimpia en el 86 y México 86. Te estoy dando el equipo. Tiene nada que ver. Y así la cosa. Lo que pasa es que no se juega nada. ¿Para qué quería poner la conferencia? Perdón, disculpame, te voy a poner Barro Quelotti y Ángel Romero. No sacan nada. Matías Rojas fue el único autocrítico ayer, en el final del partido. Hasta el propio Romero, más de lo mismo, hermano. Quiso vender algo que no, Romero. Así como defiendo que ingrese, que juegue, después no nos quiere vender otra cosa, Ángel. No, en conferencia, tratando de vendernos algo que no es. El único que fue autocrítico y que sí dijo que tiene poco partido en la selección, y fue directo, fue Matías Rojas, el único. Después, los demás no hablan, ¿verdad? Pero Romero nos quiso vender, estaba ahí como que modo anterior entrenador, que trata de vendernos algo que no vemos en la cancha. Adolfino Talleres o Ferrocarril Oeste. Karina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Arturo, a todos los oyentes también. Es un placer estar realizando esta comunicación a través de Radio Monumental. Para todos los que están escuchando, están prendidos, porque hoy queremos decirle a todos, Arturo, que en Tupí continúa la Semana Naranja. Esto ya arrancó el día lunes
pero hoy viernes te queda prácticamente un día y medio para que puedas aprovechar los beneficios en la mayor de artículos tecnológicos, de todo lo que sea electrónica y 100% originales que te garantiza Tupí. Bueno, Karina, que hay que aprovechar con Tupí, contanos todo lo que es hasta el domingo, Karina, con los precios que tiene Tupí, con las recomendaciones que da Karina. Por supuesto que sí, Arturo. Bueno, ante todo quiero reiterar que la Semana Naranja es una semana en donde nos enfocamos 100% en ofrecerte los mejores precios del país en los productos de tecnología, y cuando hablamos de tecnología podemos abarcar todos los que sean televisores de diferentes pulgadas, diferentes marcas, los smartwatch también, que son los relojes inteligentes que hoy en día, además de estar de moda, son muy prácticos para tener una medición completa de toda tu salud, de todas tus actividades físicas. También incluyen auriculares, los auriculares inalámbricos ideales para las caminatas, toda la línea de audio, parlantes, equipos de sonido, barras de sonido, equipos de karaoke, celulares de las marcas Nokia, Samsung, iPhone, Xiaomi, absolutamente toda la línea de tecnología. Y en esta ocasión también sumamos las cubiertas de las marcas Pirelli y Goodyear, también son marcas internacionales muy reconocidas, porque estamos en una nueva temporada, ya estamos arrancando prácticamente la mejor temporada del año, en donde también viajamos mucho más, hacemos encuentros con la familia, con los amigos. Por eso en esta Semana Naranja sumamos las cubiertas con el servicio completo, la instalación y el montaje. Y ahora en la Semana Naranja puedes aprovechar, equipar completamente tu auto, dejar otra vez como 0 kilómetro, llevar las 4 cubiertas completamente nuevas en cuotas de tan solo 150.000 guaraníes durante la Semana Naranja. Muy bien, Karina, gracias por tu tiempo. La gente sabe, aprovechemos hasta el domingo, aprovechemos todo lo que ofrece Tupí. Gracias, Karina, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Karina Leiva de Tupí. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿Qué estaba diciendo, niño, que cuando perdés, cómo perdés? No hay manera. Y Ángel trató, pero no. No. Que sigan nomás jugando, haciendo el esfuerzo en la cancha, pero a la hora de declarar, hasta eso necesitan los jugadores, un asesor que los asesores a la hora de dar declaraciones, porque no te pueden así descaradamente mentir y decir una cosa con todo respeto frente al micrófono, y cuando vemos las canchas es otra cosa. Se le apoya, dan situaciones, pero vienen con el chip del anterior entrenador que no estaba. O sea, no nos quieran vender algo que no nos están ofreciendo hasta aquí. Esa es la realidad, no hay. Mira que por eso Rojas sí fue. Que estuvo atinado, fue Rojas. ¿Qué dijo Matías? Comimos mierda, que no jugamos nada. No la crítica de la gente. Rojas jugó muy bien en el primer tiempo. A mí me gustó cómo jugó Rojas. En la cancha, ahí en la cancha. En zona mixta. Ahí. Matías. Sí, Matías dijo, nos merecemos todo lo que la gente nos está diciendo, nos merecemos. Y mirá algo, cómo Matías volvió y fue consciente de lo que pasa. Y es uno de los más chicos dentro del grupo, por así decirlo. El nuevo. Y bastante bien fue estuvo. el que al menos mostró algo diferente, algo por lo menos. ¿Qué dijo Matías, Gustavito? Sí, creo que estamos pasando un momento complicado. Somos conscientes de lo que cargamos, somos conscientes de lo que se merece esta selección, y creo que no lo estamos pudiendo conseguir. Nos merecemos cada una de las críticas, creo que somos conscientes del mal momento. Estamos comiendo mierda, y creo que la única forma, el único camino es aceptar las críticas. Creo que la gente y el país entero está en su derecho. Nos duele, la gente tiene que saber que nos duele más que a ellos. Así que nada, esto es parte creo que del crecimiento que nos puede llegar a tocar, si bien el tiempo, el dolor que hoy sentimos en algún momento creo que dará su recompensa. ¿Por qué le ha costado a Paraguay crear en ofensiva más que nada en este segundo tiempo, en donde estuvo muy errático? Sí, creo que nos está costando ya desde todo el proceso. Si bien el esfuerzo creo que lo hacemos, nos está costando concluir ahí al final. Tuvimos unos cuantos ataques, ellos tuvieron poco remate, consiguieron el gol y nos estaba faltando eficacia. Derrota que minimiza esas chances de ir al Mundial de Qatar, ¿no?
Sí, como te digo, cada vez las chances son menos, por eso el dolor cada vez aumenta más. La declaración de Matías, el único que salió libre, tú puedes decir así, salió sin cassette, intentó directo. Lo que me dejó desconcertado de las palabras de Romero es que en un momento, cuando se le insistía con el tema de que casi ya quedamos fuera del Mundial, decía, ya nos pasó esto y lo dimos vuelta. ¿Pero qué pasó? Paraguay le ganó a Colombia y quedó fuera otra vez del Hace Mundial. tres eliminatorias que esta generación pierde la posibilidad de ir a Mundial. No es que Paraguay le ganó a Colombia y después clasificó al Mundial y terminó felices, que claro. Una victoria que terminó siendo intrascendente. O sea, si a eso se refería, me parece que estuvo desacertado en lo que manifestó Ángel. Claro, digo, porque uno va atrás y mira y dice Brasil 2014 y es cierto, el grupo, era la camada de recambio, empezaban a aparecer en la selección un joven Gustavo Gómez, los Romero. Después para Rusia, lo mismo, pero ya una mezcla, porque ahí estaban todavía los Pablo da Silva, los Tacuara, saliendo de la selección, pero ya con mayoría de este grupo. Y esta es la tercera eliminatoria donde ya no hay ninguno de la camada anterior que fue al Mundial y la responsabilidad era de este grupo. Es más, este grupo de jugadores lo sostuvo por más tiempo a Berizzo cuando se lo iba a sacar. ¿Por qué se atrasa la salida de Berizzo? Porque el grupo lo bancó. Porque decían, no, con esta idea de juego vamos a irnos, este es el camino. Y al final, el que venga, el técnico que venga, con este grupo, con esta actitud que mostró este grupo, no nos vamos a ir ni acá. Es que es todo lo que tienen también esta generación. Hoy, y los que nos pueden dar es eso. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Que eso no... Lastimosamente, por eso tenemos que trabajar con los jóvenes, para generar mejores futbolistas, para que el día de mañana tengamos selecciones poderosas. Yo lo que digo, te pueden ganar desde lo futbolístico, puede ser mejor técnicamente Chile. Pero hoy yo me quiero ir a hacer el análisis laboratorial para ver si tiene agua o tiene sangre en su vena. Sí. Porque sin sangre jugó Paraguay ayer. Sí. Sin esa vergüenza deportiva, era el partido para morirse en la cancha, era el partido para dejar todo. Ni siquiera una patadita. Claro, 30 minutos para la primera falta, para ir a presionar arriba. Yo pensé que el técnico iba a transmitir eso, para que sus jugadores puedan hacer en la cancha eso. El carácter que tiene el entrenador es... O sea, que ni siquiera pasa por el técnico acá, me parece. Ya sé, pero... 3 días tuvo trabajo. No tiene la culpa el técnico, obviamente, no tiene la culpa. Porque no conoce el ambiente, no conoce el medio. Es más, él sabrá, y creo que, interpretando su palabra por la conferencia de prensa, creo que hasta se dio sorprendido por la actitud. Dijo, no era esto lo que nosotros predicamos. No está acorde a sus redes sociales cuando le pidió a los jugadores. Claro, sí. Claro. Por eso él ayer, Pancho, en un momento dado, Luis Chavito se sentó. Sí, después del primer gol. Él se sentó y se fue con Gustavo y se quedó ahí. Porque se tuvo que haber ruborizado. Porque si acabo poner los huevos y jugar de esta manera, tratándose de él, de los rasgos de Barros que el otro son estos, temperamental. Yo suelo ver imágenes cuando responde a los hinchas en Boca, cuando respondía a los partidarios de Boca, a los periodistas y partidarios de Boca, son terribles. Y sabe. Aquí vino y no mintió, digo, niña, vamos a hablarle del esquema porque, ¿qué? Pero ocurre que ayer también parte de culpa tiene él. Él no puede decir yo no tengo la culpa. Porque no se le puede excluir al técnico de la responsabilidad. De hecho, asumió toda la responsabilidad de lo que pasó. Yo a él le quiero remarcar dos cosas, porque es cierto, tuvo poco tiempo de trabajo, los jugadores no colaboraron por la actitud, pero hay dos cosas puntuales que para mí pasan exclusivamente por responsabilidad del técnico. El tema que tanto hablábamos con Berizzo de los cambios sin arriesgar, ayer se repitió eso, porque el 9 entró por 9, volante a la derecha por volante a la derecha, y fue más de lo mismo. Y para mí se conformó mal el banco, porque si necesitaba en un momento hacer el cambio de Escobar por Robert Rojas para arriesgar con el lateral derecho, lo tenía que meter a Espínola, y Espínola ayer estaba sentado en el palco. Si vamos a un lateral, estaba Espínola, estaba Lucena suspendido, Luis Amarilla. También nos saludamos con Luis otro que para mí podía estar por lo menos en la banca, en un momento que teníamos que arriesgar, teníamos un solo delantero, fue puesto por puesto, y ahí sí... Es el riesgo de traer un entrenador que no conoce el medio, Víctor. Pero eso ya va aparte de no conocer el medio y del poco tiempo de trabajo, porque esas son decisiones que el jugar técnico... con jugadores locales de plano local. Pero porque por si eso vos tenés un técnico digo... local
y eso comparto con Fabián Sanares, si vos tenés un técnico local, ahí está, y haga con jugadores del plano local, vos vas a saber más lo que juegan, Claro. porque ya le conocés a ellos. Acá se Para está estos 6 jugando partidos. con el apellido de varios. Acá Claro. se está jugando con la exportación. Y eso no, y eso está mal, si es que nos rinden. Porque está jugando mucho con los de afuera. Y Berizzo cuando hacía su selección era una selección foránea, internacional. Y la misma cosa ahora. Sí, ayer Por fue eso eso. convocó jugadores tan solo 4 del plano local. Porque si yo quiero del plano local, voy a traer un técnico, voy a quedarme con el técnico de acá, Claro. con jugadores locales. ¿Qué va a hacer Barro Queloto recorriendo los estadios si no conoce el plano local? Claro. Se jugó con la misma base de lo que tenían los otros y trató de hacer un compañerismo entre ellos para ver si el peso es más grupal que el propio técnico. Así yo entiendo la película. Es decir, van a ser ustedes, van a jugar y yo voy a poner lo que puedo. O si no, hacer una selección local, si sos técnico local, para cambiar. Sí. Entonces hacer en Icanice, estoy con vos, una selección local. Entonces cambia, todo cambia. Pero, ¿qué es Robert Roja, David Martínez, el lateral izquierdo? Martínez no se fue, una vez se fue en el primer Una vez. tiempo. Y Robert no se fue en todo el partido. Robert no se fue en todo el partido. Martínez venía una lesión en River. Sí, Que pero no- ya que venía jugó- jugando. sí, Ya venía su primer jugando. partido otra vez que venía Sacó haciendo. un pelotazo que contuvo Bravo, después nada. Pero Y- preguntarle para César Augusto si le llegó o no le llegó. Y a qué hora le podemos llamar nosotros a él. Y después cuando ingresó Escobar, Paraguay por ese andarivel derecho tiró 2 centros, uno malo arriba afuera en gradería y el otro que llegó al segundo palo. La otra solución puede ser, yo siempre digo que hay muchos futbolistas que no están en la selección que se merecen estar. Como que acapararon todo este conjunto de futbolistas un tiempo largo, ¿verdad? Alguien tiene que tener la valentía de quitar la mitad de estos futbolistas y traer gente nueva, sangre nueva. para la Totalmente selección. de acuerdo. ¿Pero a quién le ¿Entendés? traes? Pero hace 3 años que venimos con lo mismo. pero acá le El nombran- pueblo le quitó, por ejemplo, al volante, ¿cómo se llama? Gastón. Gastón. El pueblo le quitó, el país le quitó. Si no, seguía viniendo todavía. Sí, Hernán No sé Pérez, si está otro. metido empresario ahí. Él se No quitó quiero solo pensar también. que esté metido empresario en la selección. Él se quitó solo también. Porque... ¿Quién? Y Gastón. pues. Pero ¿Qué hizo 6 para- millones, 7 millones de paraguayos decíamos, solamente ahí en la selección más le mantenían. ¿Entendés? Puta, no, vamos a quitarnos la careta. Ya que estamos, Vamos a quitarnos la careta. Está el caso Guinao. ¿Quién se tienen que ir, Denis? ¿Quién se tienen que ir? Da ¿Dónde? apellido de la selección, de estos que están ahora. ¿Quién tiene que venir? Yo te puedo decir. ¿Quién tiene que venir? Bueno, para decir. ¿Jugadores? Sí. Martínez de Libertad. Melgarejo, que el otro día nombraste. Melgarejo. El de Guaraní también, el goleador del campeonato. Fernández. Dele González. Alan Benítez está pasando un buen momento en Cerro. Te cité 5 nomás. Tiene que estar. 5 nomás te cité. Y hay 5 en esa posición que ya no tienen que estar. 5 nomás te cité yo ahí. Y puede venir más, no sé, no me viene en mente en este momento. Pero 5, para cambiar un poquito la idea, para que la gente pueda ver otra cosa de la selección. Más de lo mismo siempre. Con un técnico paraguayo del plano paraguayo. ¿Qué puede saber Barro Queloto de Florentino? ¿Quién le asesora? Porque tiene que haber un asesoramiento cuando viene un técnico de afuera, de un técnico. Me parece que es lo más razonable. No, Salvo Arturo. que nosotros nos digan quién es él que le asesora a Barro de Queloto. No hay. Porque Barro de Queloto se va a quedar hasta el 2024. Yo creo que ese trabajo lo hizo Bobadilla, Aldo. Villar y Bobadilla. Y entonces justo Villar es tan responsable de lo que pasa. Pero justo no es entrenador. No, ahí No, voy yo a- digo de pasar los informes de... Pero qué informe, si yo me voy a la cancha y miro un partido, a lo mejor veo una cosa, pero veo después de 3 días otro partido con el mismo jugador y veo otra cosa. Justo No, es no te gerente vaya- deportivo. No te va, no, pero No es tú- entrenador. No, pero claro, pero estamos hablando quién le sugiere. Y si es justo Villar, tiene que tener a otra persona ahí. El niño dice quiénes son los que salen. Claro. Y dice muy criteriosamente, Caniza, con mucho respeto, porque tiene el espíritu todavía de jugador. Dice, yo no quiero dañar al que está. Yo Él lo te que cité quiere nomás. es traer otros jugadores de afuera. Y con eso ya lectura comprensiva. Sí. Uno va a ocupar el puesto del otro. Claro. Eso nomás. Lo que quiere Deli Caniza es Florentín, por ejemplo, con Hugo Martínez en la media cancha. Algo diferente. Algo diferente. Sí. Melgarejo, por ejemplo. Melgarejo. Con este momento afuera o no, Brian ¿te Zamudio, qué gustó sé o no yo. su respuesta a lo que declaró? O internamente también puede que algún jugador le haya vetado los pesos pesados en principio allí en defensa, pues creo que por allí vino la mano Pero también. ¿por qué tienen que los jugadores Y- mandar en la selección? Sí, porque esta El grupo selección tiene que se mandar en la caracteriza selección, por- ¿por qué? por O sea, no ser un entiendo. jugador de rango Ahora, del me estaba Melgarejo, diciendo que Pancho, yo sé a mí que a Berizzo le sostuvo el grupo. Es más, sí,
Pero Claro, ¿cómo claro le van que a tuvo. sostener a un técnico incompetente? O sea, no Porque tiene... se lo iba a sacar antes y los jugadores dijeron, no, con este técnico vamos a irnos así, Mira, jugando con así, este técnico ya a la estamos casi Copa del Mundo, eliminados. y bueno, y ahora están... El gran culpable Ahora, de Berizzo, 80%. yo no sé si las declaraciones de Matías también cómo van a caer, porque hay un discurso en el grupo. De decir, no, nosotros... Pero alguien tiene que poner orden en las y elecciones. viene entonces, un chico Pancho. que viene de afuera y entre comillas, viene de afuera y dice, no, nos merecemos todo esto. No sé cómo lo va a tomar el grupo, los piraguazú del grupo. Perfecto, yo estoy contigo en lo que vos decís. Yo estoy planteando escenarios nomás. Te entiendo. Y lo que me preocupa es que uno mira atrás, mira abajo, perdón, ¿y qué hay? Después de los 5 nombres que citaste, las bases cómo están. Por eso te decía, este Porque grupo es todo lo que... este grupo de jugadores va a llegar para la próxima eliminatoria. Los Gustavo Gómez y compañía van a tener 35 años. Anthony ya no va a estar. Por eso hay que trabajar abajo, Pancho, ahí abajo en la formativa hay que qué trabajar tenemos? en forma seria. Hoy en día ¿Hace es el cuánto que momento no vamos a propicio una que los Copa del Mundo presidentes de en clubes se divisiones? junten y empiecen a trabajar para que mejoremos el escenario del fútbol. ¿Hace cuánto que no vamos a una Copa del Mundo Por en eso, formativas? y En que su 17, en su 20. Todo el mundo pierde, hay dinero de por medio, pierde todo el mundo, el fútbol pierde dinero, los clubes pierden, los jugadores pierden. Entonces es el momento propicio para que los presidentes de clubes se reúnan y empiecen a mejorar el escenario del fútbol. El escenario del fútbol se va a mejorar el día en que se tenga jugadores, porque si no tenés Por jugadores, eso, el discurso es trabajar malo. en la Y formativa, la Arturo. generación de ustedes fue única, como la que jugó en México 86. Pero hoy en día ya no No nacen hay- más las generaciones, bueno, pero hay que no- trabajarlo, bueno, pero Arturo. te repito, si va a ser del plano local, técnico local. Pero yo siempre dije, antes Si de la técnico convocatoria de local, Berizzo, a Barros que el otro no le pida que hice un recorrido en la cancha. ¿Y qué es lo que él pudo haber visto? nada, él no tiene la Yo culpa, estoy o sea, con tiene la esa culpa idea, en algunas Arturo, de cosas. técnico local, jugador pero local. ahora Para mismo- estos 6 partidos era No, técnico perfecto, local. sí, pero lo que digo Totalmente. nomás- Ahora, el tema es este, ¿Y tenemos que quién se hablar equivoca? de- La directiva se equivoca ahí, Arturo. Totalmente de acuerdo. Se equivoca la Totalmente directiva. la directiva. Tenemos que hablar de lo que viene contra Colombia y lo que si no se le gana a Colombia, ¿cómo se va a soportar todo? Que no quede en Opareí, que No, es no, el momento pero está ideal bien, para... Pero no te vayas a apurar, porque si te apuraste ahora, la vas a volver a cagar. Cuando no te va a un mundial, Denis, ya no te fuiste y tienes Claro. todo un tiempo de estudio, de análisis, de consulta. Y ahí se enfría todo, de sabe, buscar, Arturo, de- lastimosamente. No sé. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Lo que digo es que si se trajo un técnico, como Barro Queloto, el primero ruborizado Barro Queloto, porque ayer no se jugó nada. Ayer fue el peor partido que yo me tocó transmitir en la eliminatoria. Sí. No se jugó a nada. No se entendía qué era un cualquier cosa. Y mira Era que una tuvimos malos paella en la partidos. cancha. Pero entonces, ¿qué esto es? ¿Para qué se va a apurar? Si no, Paraguay se elimina, hace una conformación de un cuerpo técnico, da cabida al cuerpo técnico y andate despacio como Napoleón. Vestime despacio que estoy apurado. No vaya a querer cambiar todo de golpe. Despacito, despacito. Hace análisis como dice el niño. A que molestó mucho lo de Ángel y Oca que no tienen equipo y lo haya puesto. Decía Víctor Villar, la van a estar, dijo. Vos intuiste, Víctor. Cuando ellos dicen son jugadores de jerarquía. Sí, sí. Y yo puedo decir, y no es por Ángel como dice Niño, porque son jugadores de prestigio, pero deben entender que con el nombre no se juega. Claro. Entonces puedo dañar a un tercero. Acá dijo el papá de Lorenzo Melgarejo Blas, ¿se acuerdan? Hay jugadores que no saben, a mi hijo no está y otro no, o sea, Y entonces, hay otros, mejor no hablar más o entonces, menos. ¿quién le Sí, asesora a sí, Barro Queloto? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Alguien tiene que decirle a Barro Queloto. ¿O cómo es? Díganme cómo es. ¿Cómo carajo se puede jugar tan mal ayer? ¿Qué hicieron? Se va por los que en principio tienen más nombre, pero esos nombres hasta aquí no rindieron. Esos son los... Pues si Pero no ayer- rindieron, con Lo la era de convencieron. Berizzo no rindieron esos nombres. O sea, no van a rendir con otro entrenador, como no lo hicieron Quería ayer. decir con Berizzo, salvo este partido último, se jugó mejor que se jugó ayer. Sí, sí, sí. Como viste, algo Sí, se jugó. algo se A un jugó. formato tenía de una posición en campo rival, pero ayer no se jugó nada. ¿Y quién es responsable? ¿Quién asesora a Barro Queloto? Como dice Víctor, y estamos de acuerdo con él, dijimos 20.000 veces ya, que él anticipó que esto pudo haber sido un chaco. ¿Verdad, Pancho? Totalmente. Y bueno, ¿cómo alguien no le dice, pero un ratito, Guillermo o Gustavo, vamos a hablar?
Primero vamos a sacar todo lo que es grupismo si hay. Porque podemos usar la palabra chonguismo si querés, para Argentina saben muy bien lo que ello es. Saquemos esto. 2, los jugadores no pueden demandar. No, los jugadores no pueden demandar. Los jugadores no pueden ser más que el equipo. ¿Es verdad? Es verdad. Bueno, vamos, entonces vamos a comenzar a planificar. Porque si no perdemos contra Colombia, bueno, vamos a tener una sequía y un largo momento de angustia. Y vaya aumentando. Independientemente de que Anthony Silva no esté para el próximo mundial o ya tenga la edad que tenga. Acá hay mucha responsabilidad compartida, desde la dirigencia, asesoramiento, técnicos y jugadores. Acá hay un combo que incluye el fracaso dirigencial, no se puede obviar si no nos vamos, sí. Los técnicos traídos, plantel de jugadores y asesoramiento. Porque vos querés lo mejor para tu país, pero tenés que asesorarte bien. Sí. Tenés que consultar y asesorarte bien. Y a Barro que lo toca tenerlo hasta el 2024, salvo que algo ocurra en el camino. Pero la responsabilidad no se le puede echar mucho a él, pero tiene que llamarle la atención a Barro a que lo todo el papelón de allá. Sí. Él es el primero que tomar conciencia en decir, muchachos, esto no es joda. Y yo estoy con Denis. Yo creo que contra Colombia cambio todo el equipo. No son inteligentes, No, Arturo. contra Colombia cambio por lo menos 70%. Sí, jugado por jugado. Sí. Cambia, jugado Ya, por ya jugado. está aprobado, no perdés nada comprobar. Porque si hace lo mismo otra vez, Va a ser lo mismo otra vez. Para por lo menos generar una nueva expectativa a la afición. Claro. Para ver a, qué sé yo, a Brian Zamudio, a A Julio González. Enciso, ponerle Claro, adelante. Enciso, algo Que le dé diferente. frescura ahí arriba. Ya no se le puede llamar a Hugo Martínez. Y ahora está difícil por la situación ya. ¿Entendés? Que tiene actividad el Es justo domingo. lo mismo. Ojeda, está Copa Ojeda, Paraguay. parecido. Ojeda. Brian Ojeda parecido a Martínez, por ejemplo. Algo diferente tiene que poner el entrenador. Para que la gente pueda entusiasmarse otra vez. Porque estaba... Y después está el A la puta. Digo- Proceso no hay. No. Jugadores de afuera. Eso no es proceso. Proceso es si yo voy teniendo de abajo, poniendo en primera. Eso es proceso. Acá está la palabra proceso, se emplea mal. ¿Estamos en qué proceso? En el fútbol paraguayo son etapas, no son procesos. Eso es otra cosa. Una etapa, segunda etapa. Proceso es otra cosa, procesar. Anda a buscar qué significa proceso. Acá no hay proceso, porque está uno de acá, otro de acá, otro de acá, y juegan. Eso no es proceso. Eso es juntar jugadores y que entren a la cancha. seleccionar. Seleccionar no hay proceso. ¿Qué es lo que quiere decir proceso en Paraguay? Aquí no hay proceso. Y no quiero ser grosero. ¿Qué hizo Juan Carlos Osorio cuando vino? Extraño mi país, extraño mi país, extraño mi país. Ese fue uno de los... No, entonces no hay proceso. Si vos en una conferencia de prensa, yo te estoy diciendo extraño mi país, me dice que me apoya Colombia. Mi sueño es... Mi sueño es Colombia. Entonces no hay proceso porque ni siquiera piensa en lo que abarca la palabra. Entonces los dirigentes, los justos, lo que quieran, no puede decir seguimos el proceso. No hay proceso. Después se buscó técnico, Berizzo. Sí. Y se trajo un técnico con jugadores. Y después, ¿de qué proceso se habla? Y después vino Barro Queloto, un señor motivador. ¿De qué proceso es lo que se habla? Entonces, no, la palabra proceso acá no existe. Proceso es otra cosa. Esto es un rejuntado que viene un técnico y le hace jugar, si es que juega. Entonces, eso no se llama proceso. En el Paraguay, proceso no existe. En el fútbol paraguayo, proceso no hay. Salvo a cuentagota Cerro hoy, con algunos jugadores de la casa. Libertad tiene proceso. No. Panchioni, Díaz, Mayada, Bocanegra, le trajeron una Mejía. ¿Iban a hablar de proceso en Libertad? No hay. Olimpia tiene proceso. No. Ahora dice Enciso, perdón, Cáceres, vamos a poner jugadores jóvenes. Pero cuando Olimpia vuelva a recuperarse económicamente, no van a estar, van a estar otro. Sí. ¿O miento? Así es. Entonces, correcto. tienen que saber qué es lo que quiere el fútbol. Y si tenés que pedir una licencia de 3 años, decir, señores, vamos a ir con estos jugadores. Y si no tenemos jugadores, no tenemos. Y si tenemos que poner a un jugador de experiencia, vamos a poner también, no importa si tiene 39 años como Cristian Rivero, por ejemplo. Un jugador que te va, Exactamente. primero te va a ayudar desde la concentración.
como grupo, por todo lo que ya ganó y lo que es, y tiene espalda ancha y viene rindiendo, ya te puede dar tranquilamente una mano. Ayer Lo más blandito que Paraguay tiene es su medio campo. Ayer Gary Medel, con toda la experiencia que tiene, manejó el partido. No va a llegar a la Copa del Mundo, te va a dar una mano, 2, 3, 4 partidos. En un momento dado lo ubicó a Ángel Romero también. Si no, Paraguay se elimina, hacer una conformación de un cuerpo técnico, da cabida al cuerpo técnico y andate despacio como Napoleón. Decime despacio que estoy apurado. No vaya a querer cambiar todo de golpe. Despacito, despacito. Despacito, muy despacito. Despacito, despacito. Despacito. ¿Qué está musicalizando, me gusta, Vito? Ángel Enero y Luis Fonsi. ¿Y qué querés que haga? No, yo creo que tampoco está bien. Si no, Paraguay se elimina, hacer una conformación de un cuerpo técnico, da cabida al cuerpo técnico y andate despacio como Napoleón. Decime despacio que estoy apurado. No vaya a querer cambiar todo de golpe. Despacito, despacito. Despacito, muy despacito. Despacito, despacito. Despacito. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Sí, allí fue cuando... Y que después no le cueste caro a Matías. Por eso decía yo hace rato. No le cueste caro después. No haya una especie de grupo. Claro, ¿por qué no salía a decir ¿por qué esto? dijo esto que nosotros no merecemos luego que nos critiquen? Y eso también tiene que ser una autocrítica, digo, o los jugadores, este grupo de jugadores tiene que bajarse a tierra, como se dice, hacer una reingeniería mental y decir... La puta carajo, Pancho. Mira mi cara. Jugar por el equipo contra Venezuela. Pero la frustración contra Venezuela. Soltar, dejar ese discurso que están diciendo. Pero fíjate la frustración nosotros, esta es la forma. Yo comparto con Pancho en esa, porque todos estos jugadores son buenos en sus clubes, pero en la selección no ganaron absolutamente nada. No ganaron nada y ellos piensan que son pero no son figuras en sus clubes. Pero juegan en buen nivel en sus clubes. Mira que antes Chilavera era figura en su club, Gamarra en Corinthians era figura. Los jugadores, tres nomás, Gómez puede ser, otro dame. En eso después Anthony. Sí, hasta ahí nomás. Pero los jugadores top. Almirón no es figura en su equipo. Jugador top, Ángel no tiene equipo. Tony no es figura en su equipo. Por eso digo, juegan nomás en su equipo, pero no son figuras en su equipo. Tienen que ubicarse. Pero juegan en buen nivel, Denis. No, pero juegan, no son figuras. No tiene que ser figura. Yo era figura en Santo Laguna. Yo era figura en Santo Laguna. Venía a jugar acá en la selección. Ya está. ¿Entendés? Vos tenés que ser figura en tu equipo. Espera un ratito. ¿A qué jugó ayer Matías Villasanti? No por él, decime ¿qué hizo él? Nada, no le agarró a nadie en el medio, no condujo ni entonces vos podés ser figura, estaba parado ahí. En donde querés podés ser figura. Pero acá tenés que ser y eso, por eso comparto lo que dice Pancho. Pero está bien lo que dice Pancho, pero Matías Villasanti no apareció en el partido. Para mí, pocos son los que son figuras afuera, pocos. Morel también no estuvo a la altura ayer. Morel no estuvo, para mí nunca Morel tiene que ser volante central de Paraguay. No transmite carácter, no transmite lo que tenía ante Paredes, Struga y no transmite eso. No, ni comparar. Tenemos que buscar ese rango de jugadores. Pero no hay ninguno. Pero ¿por qué no conformamos tampoco? Ustedes se conforman con poco. No, yo no me conformo, por eso es que estoy de acuerdo con Pancho. Mira, en la frustración de Venezuela, cuando se perdió con Venezuela, había que empatar, ¿verdad? Había que ganar para ir al repechaje. Vamos a hacer. ¿Vos tenés la configuración? 2017, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó? 2017, sí. ¿Cuánto tiempo pasó? 4 años, porque fue hacia noviembre, me parece. ¿Podés leer la configuración contra un juvenil? Aquí encontré Argentina, decir. Paraguay, Silva en el arco, Moreira por derecha. Gómez, está Paulo da Silva, Junior Alonso, está Junior como lateral. En el medio, Rodrigo Rojas, Robert Piris, Cecilia Domínguez por izquierda y por derecha Oscar Romero, indistintamente. Estuvo Oscar. Tony con Ángel Romero. Y después ese fue el equipo. 6 jugadores que ya saben lo que es quedarse afuera. Dicho sea paso, ayer volvió a jugar en Flamengo Robert Piris. Tuvo minutos en Flamengo. Estos jugadores ya están. Estamos hablando de la última frustración del mundial, estoy diciendo. Sí. Y son protagonistas. Después entraron Miguel Zamudio, Tacuara, Antonio Valero.
Fueron los 3 cambios. Entonces, ¿qué? Acá o se hace una cosa nueva, o no se hace, o se baraja de nuevo. Sí, pero ¿con qué material Pero ya te cité 5, Pancho, ya te está diciendo. Y te puedo citar más todavía. ¿Por qué? Pues tenemos que casarnos con los jugadores. No, yo no me caso, no. ¿Y vos estás diciendo? ¿Con qué estás diciendo? Vos decís. No. Lo que ¿Qué ganaron estos jugadores para que puedan permanecerse en el poder? O sea, están en la selección. Para hacer el cambio o que la inserción tiene que haber material. Y a mí me preocupa que abajo no hay material, eso es lo que me hay preocupa. que trabajar abajo. Perfecto, tenemos que vamos trabajar por el mismo camino. Denis, lo que a mí me irrita es que el discurso de esta generación, que lastimosamente es una generación perdedora para la selección, es como si fuera que ellos llegaron a lo que ustedes ganaron. Y en su momento algunos decían que ustedes ya no pueden hablar. La verdad que no hemos ganado nada. No ganaron absolutamente nada. No hemos ganado, claro que yo no salí ganaron, campeón del mundo, pero clasifiqué a 4 mundiales. mundiales Ellos por lo menos clasifiquen a 1. Ahí yo le voy a dar el micrófono para que puedan hablar. Encima se dan el tupé de salir yo en 4 me fui, yo no se pongo ninguno. A una generación. Entonces por lo menos que me escuchen, pero nada de eso. Pero digo, se dan el tupé de salir a ningunear a una generación, porque decir, bueno, un error, se equivocó. Pero ¿sabes qué? No se equivocó, porque ese es el discurso del grupo. Está equivocado. Ese es el discurso del grupo. Ese es el lavado de cabeza que no sé de dónde recibieron. Yo quiero agarrar a algunos compañeros míos, a los Chilavega, Marra, a Romerito, y ahí en el panel y decirles, aquí estamos, señora, díganos. Así como el otro dije, tenemos que ir extirpando a algunos jugadores. Hay algunos que definitivamente están dentro de una camada perdedora en la selección nacional. Pueden haber ganado Copa Libertadores, pueden ahora tener tranquilamente en su cuenta bancaria 2, 3, 4, 5 millones de dólares, pero cuando se ponen la camiseta de la selección nacional en la cancha y principalmente en el Defensor del Chaco, con todo respeto, no es el término, no suelo utilizar, pero se cagan todo. Esa es la realidad. O sea, son flancitos en la cancha. Esa es la realidad. Vamos a extirpar y bueno, si tenemos que perder en cada eliminatoria y salir último, vamos con una nueva generación, los jugadores de la casa y los de afuera que en verdad quieren jugar. No aquellos que vienen ya con los billetes llenos encima, que vienen jugando aquí y allá, pero la verdad no marcan la diferencia. No marca la diferencia. Y allí también tiene mucho que ver nuestro día a día. Con todo respeto, pero no podemos tener un campeonato con 10 equipos. Un campeonato con 10 equipos, ¿a qué jugamos? Eso. O sea, allí vamos, vamos a mirarlo abajo. Tener un campeonato con 10 equipos, donde están todos felices con el dinero y con los dólares que lleva cada club de primera. No es competitivo nuestro torneo local, siguiendo el día a día, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué hoy el campeonato está como está? Porque un día ganado 3 partidos, perdés, y aquel que venía en cuarto, quinto hasta tiene chance de llegar nuevamente sobre el final. Vamos a Copa Libertadores y no pasamos a segunda o tercera ronda. Tenemos que ser autocríticos también con el nivel nuestro fútbol local, lo que hacemos en Copa Libertadores, y eso termina a la larga llevando a la selección nacional. No es competitivo, nuestro campeonato no es competitivo. De aquí van después al exterior. En el exterior pueden servir 1, 2, 3 fechas, pero van para la selección y no funcionan. Ecuador, que yo no sé cómo es su campeonato, está por encima de Paraguay. Y si te descuidas Venezuela y Bolivia, no sé, si te descuidas. Ecuador hoy está tercero. ¿Y quién sabe la historia del fútbol ecuatoriano en esta mesa? No sabemos. No sabemos qué Ecuador. El mismo Chile, el mismo su campeonato Chile. Pero ¿qué? Chile estaba afuera y ahora Chile está cuarto. Hoy Ecuador hace lo que toda selección tiene que hacer. Resultado. Fuerte en su casa. Fuerte en su casa. Ayer sufrió en un momento Venezuela le tuvo contra un narco. Gana. Le tuvo Venezuela contra un Paraguay de la camada ganaba. Se hace fuerte local y ahora nada de eso. Llámale a César Augusto Londoño, ¿cómo nos esperan los colombianos? Volviendo al anterior, nomás recuerdo cuando Almirón dice, el fútbol ya no se juega así, cambió el fútbol, prefiero jugar 100.000 veces como jugaba anteriormente Paraguay. Centro, cabeza y gol. Práctico, sí. Cerrado. Pero había llegaron a ser Carlos Gamarra, Chito, ayer era los mejores centrales. Pero mirá el mediocampista de México 86. No. Prefiero jugar 1000 veces así. Mira, el mediocampo de México 86. Que Núñez, Romerito, Adolfino, mamá quería esa media cancha. Así es. Y hoy no tenemos, hoy somos muy livianitos, muy livianos, no tenemos. Y lo que tienen que ser no son. Y cuesta tener que hablar así. Más le cuesta a Denis entenderlo más a Denis, porque es de su palo y habla con absoluta propiedad de una historia gloriosa del fútbol. Entonces dice, mira quiénes están. Y a lo mejor Denis mira cosas que nosotros no vemos, porque él tiene el historial para saber. Él tiene la ficha, la parte clínica mental del jugador. Y él sabe. Sí. Y cómo uno cubra al otro. Y el otro se cubra al otro.
Así es. Así es. Y ellos no cubren a nadie, con discursos que ya pasaron. Esto que dice Pancho ya pasó, hay una nueva etapa ahora, ¿verdad? Y ese puso en las redes sociales de Vázquez Roto era para tratar de estimularlo. Por eso digo, primero que se tiene que ruborizar de Vázquez Roto con lo que hicieron ayer. El peor partido de la eliminatoria se hizo ayer. No se jugó bien, ni 3 minutos. No se tocaron 4 o 5 pelotas. Mira, tú ya no hubo. Dame una. Mira, tú ya metete, dame una. Uno que rompa línea. No, dame, toca, pasame y corre. Dame una que haya tocado. Es tuya, es mía, te devuelvo y pasa. La última del partido con Romero. La última. Pero fue accidental. Claro, las dos únicas jugadas fueron accidentales. El remate de Roja al palo que quiso ser centro y el rebote que le queda a Romero y termina tirando. Y lo otro, ahí hace rato Niño marcaba eso. Yo me fijé en ese detalle. Entre el minuto 25 y minuto 30, Paraguay no cortaba. Veía cómo Chile tocaba la pelota. Anda, corta, anda, mete una falta. ¿Con quién? Los volantes centrales de Paraguay. Pero ¿con quién? Te está diciendo Denis Caniza, y no es por lastimar nombres. Te está diciendo dice Denis Caniza, dice Hugo Martínez, producto de acá, chiquitito, pelador, guerrero, cara de malo. Hugo Martínez. Antes del partido dije eso. Y antes del partido. Entonces estamos hablando de eso. ¿Quién está? Estamos todos nerviosos, César Augusto, acá. La decepción es grande. ¿Cómo te va, César Augusto? Hola, Arturo. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Me imagino la decepción. ¿Quieres que diga la verdad? Estamos como la mierda. No es para menos. Porque creo que el partido de Paraguay era clave. Frente a Chile había que ganar ese partido para seguir en la pelea, con vida. Creo que ahora el tema se distanció. Y el asunto no es nada fácil para lo que viene. Bueno, nada fácil pues se juega en Barranquilla, aquí se perdió el nuevo técnico. Yo no sé ustedes qué van a ofrecer más de lo que tienen, porque Paraguay ya no tiene mucho. Yo no sé qué tiene Colombia que podría ofrecer más de lo que Paraguay ofreció hasta ahora, por ejemplo. La verdad es que Colombia tampoco tiene mucho para ofrecer. La expectativa era James Rodríguez. No llegó bien al partido frente a Brasil. Perder contra Brasil es más que normal. Desafortunadamente en la vida a veces suceden cosas cuando la expectativa es muy alta, pero la realidad es distinta. La decepción se vuelve enorme. Aquí hay preocupación con Colombia por la derrota frente a Brasil, pero era más que normal. Brasil completó 29 partidos invicto en la eliminatoria. 60 partidos de local sin perder en toda la historia de eliminatoria, y todavía en Colombia algunos pensaban que se le podía ganar o empatar a la selección de Brasil. Era muy difícil, pero ese partido digamos que estaba previsto como derrota dentro de los cálculos. Ahora, ¿qué puede ofrecer Colombia? James Rodríguez no llegó bien, creo incluso que no va a ser titular ante Paraguay el próximo martes porque no está en condiciones ni físicas ni futbolísticas y no sé si mentales. En las dos primeras, Reinaldo Rueda afirmó el tema en la conferencia de prensa antes del partido frente al equipo de Brasil. Colombia tiene un enorme déficit de gol, déficit de generación, y este es un equipo que en la convocatoria actual únicamente tiene a James Rodríguez como jugador creativo en el medio. César Augusto, toca el jugador colombiano, es bueno jugando la pelota en técnica, y me hace acordar de tiempos idos. No tiene gol Colombia, perdón que te haga este tipo de interrupción. ¿Cómo hace para llegar al gol? Explícanos. No, es muy difícil. Colombia no es un equipo que tenga fácil llegada a gol. Contra Brasil no hizo gol, contra Ecuador no hizo gol. El partido de Barranquilla contra Brasil no hizo gol, contra Uruguay no hizo gol. Había marcado en la eliminatoria pasada 3 frente a Chile porque fue de esos partidos que de pronto resultan. Jugó muy bien, hubo cosas importantísimas en el juego futbolísticamente, pero fue un oasis en medio de dudas y de desconfianzas. Y le había marcado uno a Paraguay de visitante en la eliminatoria y otro a Bolivia de visitante en la eliminatoria, pero le cuesta mucho hacer gol. Zapata lleva más de 1000 minutos sin marcar gol, completó 17 partidos sin anotar y en el Atalanta marca gol cada 8 días.
con Muriel pasa exactamente igual, aunque viene de una lesión. Díaz es el jugador más anotador de Colombia. En el Porto es el goleador de la liga portuguesa, lleva 9 anotaciones, pero lamentablemente en los últimos 3 partidos no ha marcado. Le hizo un gol a Chile muy bonito y había marcado en la Copa América 4 goles, pero hay un déficit enorme, no hay cómo. Cuadrado no es goleador, los volantes no la meten, los laterales tampoco. Hay una situación de gol negra en el equipo colombiano. Bueno, y esta es la previa, con la decepción aquí de la selección, la preocupación de ustedes, y tenemos que volver a hablar seguramente el lunes, se me permitís, César Augusto, nosotros manejando probabilidad de equipo, y ustedes también, la selección está viajando el domingo rumbo a Barranquilla. ¿Cómo ves lo que viene con la Colombia, a Colombia, y cómo nos ven? ¿Cómo nos ves vos, César Augusto? A ver, Colombia tiene 16 puntos. Colombia tendría que hacer 26 puntos para clasificar. Yo creo que ese va a ser el límite de acuerdo a las cuentas que hacemos. ¿Cuál es el tema futuro? Hay que ganarle a Paraguay, a Perú y a Bolivia de local. ¿Cuál es la ventaja? Que los 3 están por debajo en la clasificación. Colombia no le gana a los que están por arriba, pero a los que están por debajo le puede ganar. Ahí haríamos 9 puntos, serían 25. Y hay 2 partidos de visitante, ante Argentina y ante Venezuela, que es el último, donde se definiría la clasificación. Paraguay tiene 12, tiene 15 puntos por delante. Tendría que hacer, para llegar a 26, tendría que hacer 14 puntos que no da 15 o da 13. O sea que Paraguay hoy, en mis cuentas, está en la obligación de ganar los 5 partidos. Y sinceramente, Arturo, no creo que lo haga. César Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos nuevamente en contacto, ya acercándonos al partido del martes, a la reflexión que deja tu selección y nosotros tenemos la nuestra. Gracias, muy amable, César Augusto. Abrazo, mi estimado Arturo, y te hago una pregunta. ¿Cómo jugó Paraguay ayer? A nada. Abrazo, Arturo, nos vemos por aquí. Chao, gracias. César Augusto, no a nada ni jugó. Sí. Barranquillera bonita, Barranquillera, me estás haciendo sufrir. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife, comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate 0982-186-386 MediLife, y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemyflores.com. Regala amor. Regala Flores. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vuelve el día Dimo con los mejores descuentos para vos. Este miércoles en la Petrosur de Alberdi y Segunda, aprovecha un 15% de descuento en combustibles, pagando con QR a través de tu app Dimo. Descargala de la Play Store o ingresando a dimo.com.py. Encontranos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic, tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Pablo Caballero nos arregló con Resistencia.
Llámale por Roberto Garcete, si hay deuda que pague, tiene que pagar Roberto Garcete Resistencia. Porque no pagó, niño. Hay una deuda importante con el plantel y con los jugadores, para ver cuál es la respuesta. Por ahí está esperando la plata del próximo año, Resistencia. Ahora, ¿cuál es la idea allí para el abono correspondiente a los jugadores y al entrenador? Bueno, porque Pablo Callero no sigue. No, en principio no está para seguir. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión de internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda ha obtenido el ranking de marcas 2021 en las categorías leche y yogur como la marca preferida. Además ha obtenido el Top of Mind y el galardón exportador del año en el rubro lácteos. Lactolanda, la marca número 1, la más consumida del país. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo. Pablo Caballero, ¿cómo viste la selección? Y me puso nervioso, como todo, ¿verdad? Teníamos mucha ilusión con un cambio técnico y la verdad que, como se dice, la cura fue peor que la enfermedad, ¿eh? Y no se jugó nada. Y sí, yo creo que uno de los peores partidos que le dimos a la selección después de mucho tiempo, ¿verdad? Para mí fue el peor. Y sí, la verdad que no se pudo mostrar nada. No sé si el poco tiempo del técnico en cambiar algunas cuestiones a lo mejor le mareó un poquito a los jugadores. Creo que el técnico que vino quería ser más vertical, llegar más rápido al arco, pero no estábamos acostumbrados, eso lleva tiempo, ¿verdad? Bueno, esto es selección. El niño creo que tiene una información. Vos no seguís en Resistencia, ¿verdad? Y por ahora no, Arturo, o sea, mucha incertidumbre hay. Yo no hablé más con ellos desde que terminó el torneo. Solamente me mensajeo con el presidente esperando cobrar nuestro sueldo, ¿verdad? Desde que terminó el torneo no tuvimos más contacto con la gente de Resistencia, esa es la realidad. Y esa es la situación, en esa misma están ustedes como cuerpo técnico, los jugadores. ¿Cuál fue la promesa inicial de la gente de Resistencia de su presidente, Pablo? No, la verdad que el tema del sueldo es lo que le preocupa a los jugadores. Yo estuve hablando hoy en la mañana con algunos y la verdad que el día a día es complicado, hoy no estaba fácil la cosa y no tuvimos más contacto con Papilo ni con su hijo, ¿verdad? Yo te vuelvo a repetir, yo mensajeo con el hijo, me dijo que hoy a lo mejor podían solucionar, pero la verdad que ya están así hace bastante tiempo, prácticamente desde que terminó el torneo no hemos tenido contacto con nadie, ¿verdad? ¿Cuántos meses inicialmente, Pablo? Hay una bolsa igualmente por el ascenso, pero eso creería que el próximo año, ¿cuál fue la promesa? El sueldo es lo principal aquí inicialmente. No, claro, el sueldo es lo que los jugadores le mantienen el día a día, ¿verdad? O sea, es que la intermedia es otro nivel de la primera, ¿verdad? Los jugadores viven el día a día, necesitan su mes, y después para empezar la intermedia nuevamente tener varios meses, o sea que es más difícil. Gracias a Dios nosotros pudimos conseguir el ascenso y cada uno creo que arregló de manera individual o grupal el ascenso. Nosotros, cuerpo técnico, tenemos una bolsa apartada con el presidente y firmado, ¿verdad? Que es una promesa, un contrato aparte, digamos, del plantel, ¿verdad? Pero estamos esperando, seguimos esperando y bueno, la verdad que algunos jugadores ya están malhumorados porque lo económico es realmente apremiante, ¿verdad? ¿Cuántos meses, Pablo? ¿1, 2 más? Yo no sabría de ello, ¿verdad? Nosotros creo que como cuerpo técnico un mes y algunos días trabajados, pero los jugadores no te sabría decir bien exactamente cuánto es el tema de ellos, ¿verdad? Y en tu caso fue solo hasta este año el acuerdo. Una vez que se dé el ascenso, ya para el próximo año creería, al tener contacto con el presidente, no se piensa en primera. Allí es otra situación, o existe todavía posibilidades que sigas.
No. La verdad que no. Nosotros, nuestro trato era hasta que termine la intermedia y cumplimos. Después, si hay interés o no hay interés, yo realmente no sé todavía porque no he hablado con ellos, ¿verdad? No, la llamada de parte de ellos hacia el cuerpo técnico no se dio y creería yo que seguramente tienen otros planes, pero eso ya es secundario, ¿verdad? Nosotros llegamos para cumplir un objetivo, lo hicimos y estamos contentos, felices y tranquilos, y sabemos también que el dinero va a llegar en algún momento, ¿verdad? Solo que de repente el sueldo es lo que a los jugadores les hace falta y necesitan, ¿verdad? Pero como me dijo el presidente en el mensaje, está viendo para pagarle a todos, solamente que en estos días lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, Pablo, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Pablo. No, fuerza, Arturo, que Dios les bendiga. Gracias. Pablo Caballero. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Vuelve la Feria de Garage del Shopping Mariscal. Aprovechar los descuentos del 70% de la mejor música todos los días. Hasta el lunes te esperamos en la planta baja del bloque A, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunícate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. GR Cobre, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos. Para recuperar tu pelo, comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada, de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes, su tonaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa en el sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compra desde la web Casa Paraná Compras con Historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo, ¿cómo está a vos, tu audiencia? Bueno, contanos, Roberto, ¿cuál es la situación de Resistencia? Pero te voy a probar directo, porque a vos te gusta hablar directamente así, tan sin rodeo. ¿Cuánto le deben a los muchachos? Si hay que pagarles cuando le paga, y cómo está el caso de Pablo Caballero. Yo estoy en la parte financiera con el presidente y nuestro tesorero. Nosotros le adeudamos a algunos a un 20 o 30% del plantel, le debemos un sueldo. Ajá. Y nada más. Al profesor le debemos un sueldo y un día y 24 minutos. Un sueldo, un día y 24 minutos, porque se jugó un poquito más tarde ese último partido, entonces del sueldo pasó un día más 24 minutos. ¿Por qué bien me tenés que contestar así, Roberto? Y porque estoy escuchando, vos sabes que yo soy fanático de tu programación. Sí. Y yo creo que no sé si algún sponsor me puede dar de tu programación, porque veo que tenés muchos sponsors. Podría conseguir ese dinero para pagar, porque es la primera vez en mi trayectoria de 32 años que se está hablando que Resistencia está debiendo un sueldo. Los mejores del fútbol paraguayo está debiendo 10 meses. Con mucho ingreso, pero por con mucho sponsor, y Resistencia, un club humilde, está debiendo un mes al 20% del plantel más su cuerpo técnico. En síntesis, estamos debiendo a 30% del plantel, estamos debiendo un sueldo, el resto ya cobró todo. Bueno, ¿y qué más el pero como siempre, como tenemos todo en la viña del Señor, dirigentes, jugadores, siempre los muchachos se hacen del tontito que ya cobró, pero ya cobró por la mitad, ya cobró todo alguno. Entonces,
No quiero entrar en eso, Arturo, pero yo te digo eso, como el tema, ya que vos me dijiste, a vos te gusta hablar de frente, y yo voy a hablar de frente. Resistencia debe a algunos jugadores, su sueldo, y al 70% ya se le pagó, Arturo. Por eso te estamos y si ellos están escribiendo que todavía no cobraron, algunos ya cobraron. Y el profesor sí, ya te dije ya, le demos un sueldo 2 días o 1 día y 24 minutos. Y si quiere cobrar ese 1 minuto y 24, 1 día y 24 minutos, vamos a pagar, no hay problema. No vamos a correr de ninguna deuda. Nunca corrimos y menos ahora. Roberto, ¿quién va a ser el técnico? Lo que pasa es que todavía no estamos redondeando el 2021. Yo no puedo pensar ahí si así estamos, todavía no podemos solucionar esto, no puedo pensar el 2022 y está a cargo del presidente, el nuevo 2000. Yo ya cumplí con mi club, con mi barrio, con mi familia, que ayudé a que el Resistencia esté arriba. Entonces los nuevos dirigentes comandados por Roberto Alejandro Garcete es el que va a decidir todo el 2022, y yo voy a ser un hincha más, el hincha número 1 que va a estar atrás de él, apoyando en todos los sentidos. Bueno, no te olvides que tenemos que tener la cabina lista, Roberto. Claro, eso, exactamente eso, Arturo, ya que hablas, mi cabeza está en muchas cosas, solamente Dios me va a quitar este amor que le tengo a mi barrio y a mi club. Yo estoy pensando ya en un estadio medianamente de primer nivel, porque la APF así lo pide. El ingreso no solamente es para fútbol, sino para infraestructura, y vamos a hacer lo mejor en infraestructura en la Chacarita, y está la cabina que primeramente vamos a hacer una pequeña gradería más las cabinas y empastados nuevos, regadíos nuevos. Tenemos muchas cosas en la cabeza, y está bien escuché lo que dijo el profe. Todo el mundo necesitamos nuestra platita, pero nosotros nos vamos a empeñar y retirar adelantos para que el próximo año hagamos un mal campeonato. Nosotros estamos trabajando, estamos recaudando, estamos pagando a poco como podemos. ¿Y sabes por qué estamos debiendo, Arturo? Una infidencia del plantel. Capaz que el presidente no me dé una calle PT a pesar de que es mi hijo, ¿verdad? Una infidencia del plantel. Salimos del presupuesto. ¿Por qué no pagamos este último sueldo? Porque le pagamos premio doble los 5 últimos partidos a nuestros jugadores. Por eso no alcanzamos lo que deseábamos. O si no pagamos el premio doble los 5 últimos partidos, pagamos lejos, pagamos todo el sueldo, y hoy no se iba a hablar de eso, sino que hablar de lo que es el futuro 2022 de Resistencia. Premio doble los 5 últimos partidos. Así mismo. Bueno, está. Y como dijo bien el profesor, algunos tienen acuerdos privados, dijo el profe, y es cierto, algunos tuvieron acuerdos privados y cobraron algunos hasta 3 premios también algunos. No. Siempre te dije, Arturo, esto no es una casualidad. Se trabajó profesionalmente, y por eso llegamos al objetivo. Y viendo la tabla de puntuaciones de lo que quedaban abajo, gastaban mucho más que nosotros y quedaban por el camino, como nosotros quedamos varias veces también por el camino. Bueno, Roberto, tu punto de vista es como un desahogo también, y esperando la presencia de Resistencia en Primera División. Aclaraste los puntos que son nosotros preguntamos, porque llegó la información y ya aclaraste lo suficiente. Chao, Roberto, gracias. Gracias, Arturo, y como le digo, si alguno del plantel me está escuchando, ellos nos conocen a nosotros, y disculpame que te diga, pero yo soy directo, como vos me decís. El que le va a pagar es Resistencia. Ni si habla 40.000 en 40.000 radios y diarios, si no tenemos voluntad, nadie va a pagar, pero nosotros vamos a pagar como siempre hemos pagado, y ellos están conscientes de eso. Jugadores que trajimos, que le pagamos un dineral, no jugaron, cumplimos con ellos, y un mes de sueldo. Estoy explicando el por qué no le pagamos. Salimos de nuestro presupuesto porque quisimos llegar al objetivo
y le pagamos premio doble los últimos 6 partidos, 5 o 6 partidos. Gracias Arturo y hasta siempre. Saludos a la gente de la Chacarita, que estamos trabajando, estamos con todo, vamos a hacer historia si es que Dios quiere así, pero lo único que digo es que vamos a pelear a muerte el 2022 en primera división, no vamos a pasar desapercibidos. Gracias Arturo y hasta siempre. Adiós, gracias Roberto, gracias. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresá a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, represente, distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Erimark, pagando con tu tarjeta de crédito y tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el lunes te esperamos en uno de los locales de Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 sos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y súmate al equipo Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros para alcohol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernaderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomores, Uruguay, de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y Chaurrizaca. En Electroman, comprando una cocina Electrolux 4 hornallas, en cuota de tan solo 201.000 guaraníes, ya está participando en el sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroman.com.py. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovigo ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras en insectos. Mentovigo ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Mentovigo ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Explotó el Pozo Poderoso con 4.400 millones de guaraníes. El cartón número 166.412 es el dueño de semejante fortuna. Ni mata soñar, Pericinete por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso. Para participar del sorteo de interesantes premios, conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria. Encontrá productos con super descuentos y podés armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate de más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Gustavito me envía. Se viralizó, él me envía Gustavito, él vencía la consola. Entonces se rompió él se rompió esto por hacer esto. Él está ahora guardando cama y hace reposo, porque hizo esto, él me envía. Con la pelota Alexis Sánchez tiró muy cerrado. Gol. Gol de Chile. Es un autogol. Anthony el mismo, qué pena, bárbaro, es como un puñal. Ay, qué dolor. Bárbaro, lo que faltaba, un autogol. Más que un autogol es un puñal. Esta canción que canto a mi voz es una más de dolor. Qué bárbaro, terrible, qué golpe, como un puñal.
Canachilo, no sé. ¿Qué querés que te condecore? Se viralizó, la gente pedía, señor. No vaya a hacer bola. Pedían en los grupos de WhatsApp. Ese es el palo, está bueno, es el palo para el día anterior. Gustavito vamos pegó con decorarla, Gustavito, pedían. vamos con decorarla, Gustavito, ahí enfrente. Pedían, señor, sí. Al WhatsApp. Ese es el palo, está bueno, está, el partido anterior. No, pero Profundidad, Leal tiró, la pelota en el palo. Palo, bonito palo. El gol de la manica de Nicanícer. El rey de la consola. ¿Sabe cómo se rompió el mate para hacer esto, verdad? Se volvió loco para hacer esto. ¿Qué dice? Víctor, al margen. Yo ahora espero a la mañana de 6 a 7 hay una columna ya deportiva de Gustavito en el programa de Norona. Sí, ya sé que hace con Arturito. Sí. ¿Está bien eso? Sí. ¿Está bien eso? Hoy escuché su columna. Está bien. Columnita ya. Está bien. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Represión de garantiza y MAC. Seguimos en redes como CF Moto PY. CF Moto Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blancas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmitió un Cambio Sin Prejuicios, Control. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, la 751 Casi Cubecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando más fácil, rápido y segura. Además, podés pagar con todas las tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. El pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baños, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito y te hago un 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Sevilla, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @sanizar. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario y por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama el ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria.
Más de repaso, hablando de las eliminatorias, decíamos ayer, victoria 3-0 de Perú ante Bolivia, triunfo de 1-0 de Brasil ante Colombia, 1-0 igualmente Ecuador ante Venezuela, la derrota de Paraguay ante Chile. Hoy se cierra todo con Uruguay, Argentina, Montevideo a las 20. Para que comprar, si puede alquilar, es Rentamac, no realmente más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. UPISA, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos 76 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El Bar en un partido como el seguro de canción de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Vamos con el repaso de la Copa Paraguay, los partidos para el fin de semana, más exactamente el día domingo. En primer turno, 18-15, Olimpia Libertad el domingo 18-15. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Más de repaso de la Copa Paraguay el domingo 20:30, Sol de América, Tempetaré. Las entradas ya se pueden adquirir en la red UTS. Sí. APF todavía no anunció nada, pero las entradas ya están a la venta. En la página. Sí, es 50% finalmente. 50% del aforo. Sí, costos populares, porque veía 20.000 graderías, 30.000 plateas y 50.000 la zona de preferencias. Repetimos esto, APF aún no anunció, pero ya las entradas se pueden adquirir a través de la página de la red UTS. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pushpe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovechando nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, su Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Más en cuanto al repaso, decíamos, de la Copa Paraguay, de los partidos, un total de 2 juegos. Semifinal, el segundo partido es el juego Sol de América Temetarí. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar, buscándolos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de Alberroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vamos con el repaso de los partidos para el día martes. A las 17 arranca todo con el duelo en La Paz, Bolivia, Uruguay el martes. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés descuentos hasta el 50% en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Más de repaso de partidos. El martes, Venezuela será local ante Perú a las 18. El martes igualmente en Barranquilla el partido Colombia-Paraguay. Colombia-Paraguay el martes a las 20. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señor Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. Ese mismo martes, el clásico Argentina-Brasil. Argentina-Brasil juegan el martes 20:30. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguirás en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas en riesgo. Más de repaso de partidos.
Decíamos Argentina-Brasil 20:30 el martes. El martes Chile-Ecuador en Santiago 21:15. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femailflores.com. Regalamor. Regala Femail Flores. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebook, TVs y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Te esperamos en Bellones, Esquina Músicos del Chaco. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Así es, repaso de la fecha. Todo arranca con Bolivia ante Uruguay ese martes a las 17. Cuida tu vehículo creando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vuelve el día Dimo con los mejores descuentos para vos el próximo miércoles en la Petrosur de Alberdi y Segunda. Aprovecha un 15% de descuento en combustibles pagando con QR a través de tu app Dimo. Descargala de la Play Store o ingresando a dimo.com.py. Encontrarnos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. Más de repaso de partidos, decíamos previo al juego de Colombia ante Paraguay, se enfrentan Venezuela ante Perú a las 18. La Kenton Classic, tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal. Entérate de los regalos que tiene para vos Recuperal. El plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias calidad Fabasa. Más de repaso de partidos, decíamos Colombia-Paraguay el martes a las 20:30, casi a la par del partido de Colombia-Paraguay en Barranquilla. Se juega en San Juan, Víctor, el partido Argentina-Brasil en San Juan. En la ciudad de San Juan, en el estadio del Bicentenario, el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Eso será el martes. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer de cobertura tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala de la Play Store o App Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show, te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada, con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Así el repaso de toda la fecha 14 que se vendrán estas eliminatorias. Después todo vuelve en enero, recién Víctor, en lo sucesivo para Paraguay, Uruguay y Brasil. La última semana de enero Paraguay jugará ante Uruguay aquí en el Defensores y los primeros días de febrero seguidamente ante Brasil en Belo Horizonte. Es el próximo combo. Y en el último, que será en marzo, Paraguay tiene que recibir a Ecuador primeramente aquí y jugar ante Perú en Lima. Los 4 últimos juegos. Lactolanda ha obtenido el ranking de marca 2021 en las categorías leche y yogur como la marca preferida. Además ha obtenido el Top of Mind y el galardón exportador del año en el rubro lácteos. Lactolanda, la marca número 1, la más consumida del país. Farmacias Catedral cumple 116 años y lo queremos celebrar contigo. En nuestra semana aniversario hasta el domingo, por todas las compras que realices participas de un aguinaldo por día. Además de los premios, festejamos con descuentos exclusivos en productos seleccionados. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Así es, repaso de lo que se vendrá con la Copa Paraguay. Hoy repetimos el partido de Montevideo, Uruguay-Argentina a las 20. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovechar los descuentos del 70% de la mejor música todos los días. Hasta el lunes te esperamos en la planta baja del bloque A, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery
Delivery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados. Nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de una ladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o comprar desde la web Casa Paraná. Compras con historias. Víctor, reiterar las entradas, los precios para la Copa Paraguay, decía precios accesibles. 20.000, 30.000 y 50.000. Los precios de las entradas a través de la red UTS ya se está vendiendo, se permitirá 50% de aforo en los partidos del día domingo. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguirnos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos y esteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Bueno, vamos a ir a lo que dice después. ¿Qué, Gustavito? Le agregó hasta video ahora, señor. Ya se hizo viral. Imagen y video. ¿En dónde puso él? En las redes. Me envió un oyente de Encarnación, no sé cómo tenía ya los oyentes de Encarnación. Se estaba viralizando en redes. Es el mismo audio que pasó recién, pero ya con video. ¿Y quién hizo eso? Y rápido, no sé si Gustavito o quién. No, y después él me decía la consola. Le agregaron que te voy a condecorar a vos. Pero una gana. Vamos con Guillermo Barro, Esqueloto y con Ángel Romero. Bueno, la verdad, más allá de reconocer algunas figuras que tiene Chile en su equipo, como Medel, como Vidal, como Sánchez, creo que ellos marcaron la diferencia en una pelota quieta donde no supimos resolverla. Y después el partido fue un partido de poco volumen de juego. Ellos intentaron quizá un poco más en el primer tiempo, pero tampoco encontraron situaciones de gol como para justificar tener que ir ganando. Lo mismo sucedió en el segundo tiempo, un partido donde no se pudo jugar bien, donde no se pudo de ninguno de los dos lados dominar con juego al rival, y te reitero, marcaron la diferencia con ese gol que hicieron de pelota quieta, pero no obstante nunca tuvieron tampoco una situación clara de gol, como tampoco nos costó a nosotros también generarla. Tuvimos una en el primer tiempo, un tiro en el palo, que nosotros tuvimos la suerte que la pelota vaya hacia el arco, pero ellos tuvieron la suerte que la pelota pegó en el palo y salió. Después tuvimos la llegada de Oscar sobre el final del partido y en realidad muy pocas situaciones de gol de los dos lados. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Qué lo motivó a cambiar de esquema táctico a los 15 minutos del primer tiempo, pasando Matías Rojas a la derecha y Ángel de punta? ¿Qué no le estaba gustando en el inicio del partido? No era que no me gustaba, era que ellos iniciaron el partido con Medel de líbero y quería tener un poco más de profundidad, mandando a Antonio encima de él y metiéndolo a Ángel por el medio y hacer una línea de 4 volantes. Era una cosa que teníamos preparada en caso de que ellos jueguen con tantos defensores. En sus conferencias posteriores decía que le iba a dar a la afición lo que merecía y lo que iba a venir a buscar en la cancha. ¿Es esta la pasividad de su equipo que se merecía la hinchada o los jugadores no entendieron lo que usted les pidió? No, bueno, es trabajo nuestro que la gente se vaya contenta cada vez que ve a la selección paraguaya, es trabajo nuestro tratar de ganar los partidos, es cuestión de trabajo y no tengo dudas y confío en estos jugadores que le vamos a dar a la gente paraguaya lo que ellos vengan a ver cada vez que vengan a ver a la selección paraguaya. Sin ninguna duda tiene mucho trabajo por hacer. Yo sinceramente no lo culpo porque no tuvo tiempo de desarrollar un trabajo. Matías Rojas dijo: estamos comiendo mier y nos merecemos todas las críticas. Si un jugador que no venía siendo convocado habló con esa sinceridad, ¿usted cómo los vio puntualmente en este partido a sus jugadores? Y más, escuchando el pedido de la gente de que se vayan todos.
Es trabajo mío que estos jugadores y con algunos otros jugadores tratar de revertir esa imagen y que la gente se vaya contenta cada vez que venga a ver a la selección paraguaya. Juan Martín Figueredo, Radio ABC Cardinales 730 AM. Entendemos que hubo poco tiempo y mucho por trabajar, pero si hay algo que reclamamos en partidos anteriores, mayor peso ofensivo en la primera oportunidad de cambios. ¿Por qué Sanabria por Carlos González y no arriesgar con los que tenían cancha, teniendo en cuenta que a Ángel Romero se lo notó muy desgastado? Bueno, yo noté que Ángel, a pesar de la inactividad, demostró estar bien, tuvo coraje, tuvo personalidad para agarrar la pelota. Optamos por Sanabria, después cambiamos por Sánchez. Son opciones que tenemos y que tenemos que trabajarla, y obviamente con trabajo las cosas van a salir mucho mejor, pero a veces tenés que resolver situaciones como en este caso en poco tiempo y tratar de ganar y de jugar bien, de ser ofensivo, que es lo que uno quería previo al partido. Pero el partido, te reitero, se dio con poco volumen de juego para los dos lados, incluso no hubo opciones de gol para ninguno de los dos. Ellos aprovecharon la pelota quieta y nada más. Me parece que el partido tampoco fue tanto como para explicar. Creo que se vio que fue un partido malo, chato, poco volumen de juego, y la verdad que queremos dar otra imagen, queremos jugar bien y tratar de mejorar, pero no lo vamos a hacer de un día para el otro. ¿Qué le faltó a Paraguay para ser más protagonista en el partido? Nos faltó administrar mejor la pelota cada vez que la teníamos, tratar de llevarla para los costados, de tenerla, de generar confianza y opciones de gol a través de los costados, donde nos podíamos juntar en el primer tiempo con Ángel, con Rojas, por el lado izquierdo con Almirón y con Martínez, pero no logramos hacer, o lo logramos hacer muy pocas veces como para poder imponernos en el juego o en el resultado. ¿Ceder el balón y aprovechar la velocidad en una contra fue la idea inicial? No, hay que reconocer que Chile tiene dos jugadores como Medri que tratan siempre, y Vidal, que tratan siempre de agarrar la pelota y de manejarla, de manejar los tiempos del partido. Creo que le peleamos esa situación, porque de hecho no pudieron generar nunca. Incluso cuando manejaron la pelota detrás de nuestra línea de volante, siempre terminaban con un pelotazo, por eso no podían generar situaciones de gol de juego. En ese sentido creo que, a pesar que ellos manejaron la pelota, la manejaron en una zona donde no nos generaban situaciones de gol. Pero queremos compartir la tenencia, cuando son rivales de un nivel tan alto y tan semejante a uno, o uno al otro, la verdad que queremos compartir la tenencia y aprovechar mejor cada vez que la tenemos, que no lo pudimos hacer hoy. Siempre dejan claro que no les gusta hablar del pasado, pero hoy vimos más de lo mismo, un equipo sin reacción, rendimientos muy bajos. Si algo se tiene que reprochar en el planteamiento, que evidentemente no funcionó, de este partido, ¿qué sería? Haciendo la salvedad que ustedes no tienen la culpa de esta situación en la que estamos. Bueno, hoy el responsable soy yo y asumo la responsabilidad del partido de hoy 100%. Yo creo que nosotros sabemos cómo viene la selección de Paraguay, cómo venía, y tenemos que tomar determinaciones y hacer trabajos para cambiar los resultados y el juego, y para eso estamos. Hoy lamentablemente se vio muy poco de lo que uno le gustaría ver, pero hay momentos que no los cambias de un día para el otro y que te va a llevar tiempo y trabajo. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Seguir intentando, tenemos un partido ahora contra Colombia y nada, este grupo va a seguir intentando y dejando todo para poder ir a un mundial. La realidad es que solo ganamos a Venezuela en eliminatorias. ¿No estamos al nivel de jerarquía que requiere un mundial de fútbol? Yo creo que las eliminatorias están muy parejas, lo dice la tabla. Por ahí nosotros pecamos en algunos partidos de local,
pero como dije, es muy pareja. Hoy por hoy uno no sabe todavía o no está definido el tercer puesto. Capaz que Argentina y Brasil ya están clasificadas, pero vuelvo a repetir, está muy pareja, hay chance aún, así que como dije, este grupo va a seguir peleando hasta que haya la última chance. Entonces, pensar en lo que sería Colombia, un duro rival, ya lo enfrentamos en una situación parecida, así que tratar de ahora descansar, dar vuelta a la página. Fue una derrota dolorosa, lo sintió el grupo, pero estamos acostumbrados a dar vuelta y lo hicimos una vez, así que trataremos de dejar todo en Colombia para poder seguir con chances. Sabemos que ustedes tratan de poner todo el esfuerzo en cada partido. Ahora, ¿cómo asimilan el hecho de que en base a los resultados obtenidos, lastimosamente esta generación de la selección paraguaya se ha acostumbrado a decepcionar cuando de jugar como locales se trata? Como dije, uno obviamente no entra a la cancha con la intención de no dejar todo, más aún por esta camiseta. Y este grupo y el grupo anterior hizo lo mismo y bueno, hay veces el fútbol te regala alegría, otra vez de tristeza y bueno, como dijiste o dijo bien el que hizo la pregunta, dejamos todo siempre en cada partido. Por ahí no se dan los resultados muchas veces y muchos partidos de la eliminatoria hemos jugado muy bien y no hemos ganado, y otras hemos jugado no tan bien y hemos ganado. Así que como dije, tratar de seguir intentando. Este grupo está capacitado para ir a un mundial. Tenemos jugadores de mucha jerarquía y lo vamos a intentar hasta que quede la última chances y bueno, ahora tenemos Colombia, difícil, pero como dije, ya lo tuvimos en una situación parecida para poder hacerlo igual. Ángel, ¿notaste falta de ritmo competitivo en los minutos que te tocó entrar? No, para nada. Gracias a Dios estoy bien físicamente. Hemos trabajado con el cuerpo técnico, también con la sub-20, que agradezco bastante por abrirnos la puerta de poder trabajar con ellos. Y no he sentido, por ahí si se ganaba obviamente iba a ser diferente, iban a tener otra perspectiva, pero bueno, uno después de esta derrota obviamente pueden decir que estoy falta de ritmo. He jugado también contra Venezuela y contra Colombia en un estado similar y no se dijo nada, así que hoy por ahí se nota o hablan de lo físico porque se perdió, pero es algo normal. Tratamos de no hacer un poco de caso a eso y tratar de concentrarme en lo que sería el próximo partido. Se vieron las mismas falencias que partidos pasados. ¿Qué se puede decir en este momento donde estamos cada vez más lejos del Mundial? Y falta un poco de concentración, creo yo. Hoy Chile no creó una situación de gol y no hicieron un gol de una pelota parada, en donde tendríamos que estar bien atentos. Y son detalles en la eliminatoria. Si uno se duerme un poquito te mandan a guardar y bueno, tratar de corregir eso. Nos pasó a lo largo de esta eliminatoria, pero como dije, hay todavía posibilidad y lo vamos a luchar hasta el último. Con la pelota Alexis Sánchez, tiró muy cerrado, gol. Gol de Chile. Es un autogol. Anthony el mismo, qué pena, bárbaro, es como un puñal. Bárbaro, lo que faltaba, un autogol. Más que un autogol es un puñal. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Qué bárbaro, terrible, qué gol. Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. Tribunal condena a ex policía y su esposa. Un tribunal de sentencia condenó este viernes a 8 años de cárcel para el ex policía Roberto Osorio y 4 años